¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más de este espacio que se llama JJ Benítez Fans, completamente en vivo. Los saluda su amigo Jorge Arcega, el Monster. Gracias por estar aquí con nosotros un domingo más. Estas emisiones dominicales que ya son una especie de tradición en este espacio, en este canal de YouTube que se llama Mi Padre es Azul. Amigos, antes que nada quiero pedir disculpas. He disminuido la cantidad de directos. He tenido unos días en cuestiones de salud y familiares muy fuertes, muy intensos. Y estoy replanteándome salir tantas veces en vivo en mis 4 canales. Muy probablemente solamente vaya a pasar a ser un directo en vivo a la semana. Tengo que disminuir la cantidad de horas en vivo que pasamos. Yo sé que la pasamos súper chévere. Tendré que empezar a crear más contenido grabado. Y esto es simplemente por cuestiones de salud. Por lo cual y por lo tanto, estas emisiones en vivo van a pasar a ser algo todavía más especial. Porque no serán tan seguido como estábamos acostumbrados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los primeros que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Y obviamente aquellos que nos están escuchando a través de Radio Cabello de Troya. Recuerden, radiocdt.com es la mejor radio online del misterio, donde precisamente también estaremos abocando los esfuerzos de contenido grabado. Tengo que hacer más contenido grabado, amigos, debido a que la situación de salir en vivo me está generando mucho estrés. Es una sobrecarga de trabajo que creí iba a poder sobrellevar, pero que definitivamente no va a ser así. No va a ser así, y las cuestiones de salud que tuve recientemente están derivadas de eso. Un saludo a mi estimado Miguel Ángel Macías, gracias por estar aquí con nosotros. Mi estimado Germán Vía, gracias por estar con nosotros. Y vamos a comenzar el directo porque esta tarde de Latinoamérica, noche de España, creo que vamos a tener que aprovecharla muy bien porque Juanjo, en su gira de canales, en su gira de visitar canales de YouTube, pues que está resultando ser muy provechosa porque Juanjo está conviviendo con a lo mejor un tipo de medio de comunicación al cual no estaba acostumbrado. Nos referimos a esta gira que está haciendo de entrevistas por diferentes canales de creativos importantes. El día de hoy toca al canal que se llama La Señal, Ciencia y Misterio, que tiene 112,000 suscriptores. Es un canal enorme de la temática del misterio aquí en Latinoamérica y sobre todo en habla hispana. Y Juanjo le acaba de conceder una entrevista en torno pues a todos estos acontecimientos recientes, y siempre va a ser conveniente ver cómo los youtubers, ahora que es el turno de los youtubers, de los podcasters, están aprovechando que Juanjo se está acercando a las nuevas tecnologías. Vamos a disfrutar de esta entrevista. Recuerden que esto es una video reacción. Si quieren ver la entrevista completa, escucharla completa, vayan directamente al canal de La Señal Ciencia y Misterio. Yo agregué en la descripción de este directo, de este podcast, el enlace para que vayan y lo disfruten, sobre todo con el creativo conveniente y sin mis interrupciones. Con eso y dicho y hecho, comenzamos, amigos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La Señal Ciencia y Misterio. Juanjo, muchas gracias por estar con nosotros hoy y compartir un rato de estos temas que tanto nos gustan. Muy bien, encantado. La verdad es que los agradecidos somos nosotros por poder charlar un rato de estas cuestiones que ya durante muchos años nos quitan el sueño. La verdad es que estamos muy contentos que Juanjo se esté acercando a los youtubers. No solamente a canales enormes como Ciencia y Misterio, ha hecho una gira prácticamente por canales que tienen 1,000 suscriptores. Obviamente a todos les va bastante bien cuando Juanjo sale en su canal y es entrevistado. Creo yo que los youtubers estamos cometiendo el mismo pecado que cometen las televisoras y las radios convencionales, es decir, preguntarle siempre lo mismo a Juanjo. Un saludo a mi estimada Sabrina de la Luz, gracias por estar aquí con nosotros. Amigos de Facebook, también los estoy leyendo. El chat no muerde, ¿eh? El chat no muerde, dice mi estimado Germán Vía. El misterio se generó por el mismo ser humano. Posiblemente, mi estimado Germán, a lo mejor todo eso que nosotros llamamos misterioso es fruto de nuestra imaginación. Pero bueno, eso también sería un misterio. ¿Por qué el ser humano hace esas cosas, no? Y que en definitiva son de un modo u otro trascendentales. Pero la primera pregunta que le quiero hacer, porque de la última entrevista me quedé con varias preguntas y con un montón de cosas para sondear, pero me gustaría ir al pasado. Mayo del año 1952. Usted tenía casi 6 años. Y en Este es un aspecto de la vida de Juanjo de la cual pocas veces se habla, aunque cada vez se habla más,
Y creo que comenzar esta entrevista es muy conveniente. ¿Por qué? Porque Juanjo ha hablado poco al respecto. Sabemos siempre los mismos detalles, es decir, el primer contacto con lo extraño, posiblemente con algo extraterrestre por parte de JJ Benítez cuando era niño. Dax en Navarra se perdió por unas 3 horas, más o menos. ¿Quiere contarme cómo fue su infancia y cómo recuerda ese momento? Bueno, pues efectivamente fue en mayo del 52. Yo tenía 6 años y mi familia tenía unos amigos en ese pueblecito de Urdax, al norte de Navarra, muy cerca de los Pirineos. Y bueno, decidieron acudir a casa de estas personas pues a pasar unos días. Y bueno, uno de esos días yo recuerdo que salí como a las 3 de la tarde a jugar cerca de un río muy, muy pequeñito que pasa por allí. Esto era cuando JJ Benítez era un niño, ¿ok? O sea, por si de repente llega gente nueva aquí a la entrevista, está contando el primer contacto que tuvo JJ Benítez con algo que es extraño, con algo que no se pudo explicar. Es cierto que esta experiencia se demerita un poco porque fue recabada, fue recuperada utilizando hipnosis, ¿no? Entonces eso demerita un poco esta vivencia, porque la hipnosis normalmente mete recuerdos falsos al paciente, ¿no? Recuerdos que pueden ser manipulados por parte de aquel que lo está hipnotizando. Dice mi estimado Germán Vía, el ser humano hace eso, generar misterio, porque no conoce la verdad. Mi estimado Germán, define verdad. Define verdad. Nuestra humanidad, nuestras civilizaciones y todas las civilizaciones de este universo material del tiempo y del espacio jamás van a poder conocer la verdad, porque la verdad es inalcanzable, porque nuestra realidad forma parte solamente del 15 o 20% de todo lo que existe. Y por lo tanto, para poder conocer la verdad, tendríamos que abarcar el 100% de todo aquello que existe, ¿no? Y me encontraba a orillas de ese río jugando cuando de repente vi una niebla muy espesa, muy repentina. Me quedé un poco extrañado, me puse de pie y de esa niebla vi salir a una figura muy alta, que claro, a un niño de 6 años tampoco sé si que se puede considerar como muy alto, ¿no? Pero a mí me pareció muy, muy alta. Tenía una escafandra, un traje muy raro, me tomó por la muñeca izquierda y me llevó a un sitio que no he podido identificar nunca. Sé que bajé unos escalones, me pareció una especie de cueva, pero no estoy seguro. Uh-huh. Bueno, todo esto yo lo he reconstruido después mediante hipnosis. Miren, eso es a lo que me refería, amigos. La hipnosis para este tipo de experiencias no es algo muy recomendable darle la validez que muchos le dan. O sea, simplemente si se puede ver esto como un recuerdo, como una ensoñación, o como algo que es fruto de la imaginación infantil, recuperada ya luego en la adultez utilizando hipnosis, pues no tiene nada de malo, ¿no? De hecho, creo que es hasta saludable. Pero el problema es cuando esto, obtenido por hipnosis, se considera un reflejo fiel de la verdad. Y aquí es donde entramos en problemas. ¿Por qué? Porque la hipnosis es una técnica no 100% segura, es como el polígrafo, que es relativamente certero, ¿no? Y aparte porque siempre se corre el riesgo de que el terapeuta, el que te está hipnotizando de manera voluntaria o involuntaria, te siembre recuerdos que no reflejan la realidad. Que la verdad es que en el momento que aparece esta criatura, me lleva de la muñeca, yo aparezco 3 horas más tarde, hacia las 6 de la tarde, yo aparezco en el interior de una casa de la aldea. La aldea estaba situada como a unos 300 metros del río. Okay. Todo el mundo estaba buscándome, mi padre al final me encontró, me echó una bronca espantosa y yo no entendía absolutamente nada. Entonces, 40 años después... Fíjense, la hipnosis se le hicieron 40 años después de ocurrido el evento. ¿Cuánto pudo haber olvidado? ¿Cuántas lagunas de información se llenaron con falsos recuerdos? Aún así no deja de ser una experiencia muy bonita. Algo que Juanjo pocas veces había contado, hasta apenas hace algunos años. Me imagino que es fruto precisamente de lo que te da la edad, ¿no? Llegar a lo mejor a los 70, a los 80 años,
con tantos éxitos a cuestas, sobre todo con tantos seguidores, pues hasta cierto punto te detona la valentía y te da la posibilidad de contar estas cosas que en otras circunstancias no se contarían. Dice mi estimado Germán Vía, que está muy activo en el chat de YouTube, muchísimas gracias. Para explicar la verdad tendría que ir a la Biblia, y ningún canal quiere hablar ni de religión ni de política. Pues mi estimado Germán, aunque aquí no creemos en la Biblia y la consideramos una fuente de información para nada confiable, aquí no tenemos temas tabús, ¿eh? Aquí en este espacio de Mi Padre es Azul y en este programa que se llama JJ Benítez Fans, no le tenemos miedo ni a hablar de religión ni de política e incluso de la misma Biblia. La Biblia, amigos, es una fuente de información que se ha quedado obsoleta, pero que durante muchos años era útil. En la actualidad ya no, porque en la actualidad tenemos la ciencia, tenemos otras filosofías, tenemos otros libros y otras revelaciones que están un poquito más actualizadas que la misma Biblia. Pero para nada nosotros le tenemos miedo a dicha temática. En Estados Unidos me hicieron una regresión hipnótica y fue cuando yo empecé a reconstruir todo lo que te estaba contando antes, ¿no? Este ser, al llevarme a esa especie de cueva o lo que fuera, me introdujo en una, no sé cómo definirlo, una bañera, pero de piedra. Uh-huh. En esa bañera, en el fondo, había una serie de luces alineadas de 3 en 3, y yo recuerdo que sin ningún miedo, sin ningún problema, me puse a jugar a tapar las luces con los pies, con los zapatos. Al cabo de un rato, que no sé tampoco evaluar, me sacó de la bañera de piedra y me abrazó. Yo intentaba verlo, pero tenía la escafandra tintada y no pude. Muchos han entendido, y obviamente esto yo lo tomo siempre con pinzas, que esta fue una especie de ritual, vamos a llamarlo así, no sé si son las palabras correctas, una especie de contacto ritual, donde a ese niño JJ Benítez lo estaban hasta cierto punto marcando. ¿Marcando para qué? Para una misión especial, que era la de ser primero un gran divulgador del fenómeno ovni para gran parte de la población humana, es decir, para los millones y millones de seres humanos que somos hispanohablantes y que de una u otra forma hemos sido influenciados por este señor a la hora de creer en la vida extraterrestre, a la hora de creer en la posibilidad de una nueva visión de Jesús a través de Caballo de Troya, etcétera, etcétera. ¿Será que a ciertos seres humanos en un momento de la vida pues se les otorga esta misión especial y por lo tanto tienen que ser marcados, reforzados, vamos a decirlo así, en esta especie de encuentros en la infancia? Nunca, en ningún momento pude ver la cara. Después me sacó de aquel lugar y me devolvió al río y desapareció. Bueno, repito, yo esto lo pude reconstruir 40 años después. Sí. Estuve perdido 3 horas. Nadie supo explicar nada, ni qué había pasado, ni cómo había llegado yo a esa casa cuya familia no conocía para nada. Juanjo, Esta en esencia es un poco la historia. Claro, yo le pregunto, ¿cómo era, si me puede dar un poquito la descripción de este ser que era alto, que tenía una escafandra? ¿Cómo lo describiría? Fíjense, ese tipo de preguntas no le hacen a Juanjo en la televisión. O sea, desperdician casi siempre las oportunidades. Y creo que mi estimado Fernando Silva, de el canal La Señal Ciencia y Misterio, no está desaprovechando para nada la posibilidad de poder entrevistar a JJ Benítez. Eso no lo hace cualquiera, amigos. Vamos a leer los comentarios para que no se nos vayan a empezar a borrar, amigos. Gente de Facebook, recuerden, ustedes se pueden comunicar también a través del chat y nosotros aquí los vemos, junto con lo de YouTube se mezcla lo de Facebook. Es una mezcla extraña de comentarios, pero por favor, el chat no muerde, aprovechenlo. Dice mi estimada Alan, en la Biblia se dicen cosas de cómo llevar la vida. Que existen los aliens, yo sí creo. Miren, amigos, aunque yo no soy creyente de la Biblia y aunque no la considero una fuente de información confiable para estos tiempos, jamás he negado la importancia de su existencia. La Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son elementos necesarios para explicar nuestra cultura occidental. El mundo actual no se podría explicar sin, obviamente, el aporte que hizo dicha revelación. Ahora, que se tenga que seguir utilizando para describir el mundo actual,
es donde yo creo estamos en un fallo como civilización. Dice mi estimado Cobian CTA, la Biblia es la palabra de Dios y siempre se respeta. Se respeta, pero quién sabe si sea la palabra de Dios, mi estimado Cobian. ¿Por qué? Porque obviamente Dios, nosotros creemos en un Dios vivo, ¿no? Un saludo, mi estimado Tomás Barranca. Gracias por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este espacio que se llama JJ Benítez Fans en el canal Mi Padre es Azul. Gracias por estar aquí con nosotros. Mira, mi estimado Cobian, la Biblia se respeta, claro que sí, como debemos de respetar todas las demás religiones y como debemos de respetar todas las demás revelaciones, incluso aquellas que ya estén alejadas de la verdad por obsolescencia, como es el caso de la Biblia. La Biblia cumplió su función como en su momento cumplieron su función las enciclopedias británicas. ¿Alguno de ustedes tuvo en su casa una esquizofrenia, una enciclopedia británica de estas que le vendían a nuestros papás por muchos cientos de dólares o muchos miles de pesos y que al año, a los 2 años ya estaban obsoletas? ¿Por qué? Porque si ustedes todavía tienen una enciclopedia británica vieja en su casa, busquen, ya ven que estaban divididas por letras. Buscar una imagen para precisamente ilustrar esto, ¿no? Enciclopedias británicas. Durante muchos años, en muchas partes del mundo, no se diga en el mundo occidental, pues en nuestras casas y sobre todo en las casas de nuestros abuelos, en las casas de nuestros papás, siempre se procuraba que existieran este tipo de enciclopedias británicas. Más o menos algo así, miren. La gente de la radio, la gente del podcast no está viendo esto, pero estamos viendo ese compilado de libros que siempre había en las casas y que siempre se procuraba tener, porque era la única forma en la que la gente tenía a la mano información que de otra forma solamente podría obtener yendo a las bibliotecas, ¿no? Si tú ibas a la biblioteca, pues tenías lo más reciente y lo más avanzado en el conocimiento, pero en tu casa tú tenías que tener una fuente de información que pudieras consultar. Normalmente esa información estaba recabada en un montón de tomos que iban en orden alfabético o en orden numérico, en el cual tú podías consultar. Pues imagínense, amigos, que la Biblia es como una enciclopedia británica, que en la actualidad, si tú vas a la casa de tus abuelos, si tú vas a la casa de tus papás, y todavía hay enciclopedias británicas de 1970, de 1984, 85, porque estas cada año sacaban nuevos ejemplares, obviamente, porque la información se iba actualizando. Y tú buscas en el tomo donde se habla, por ejemplo, de la radio, en ninguna parte de esas enciclopedias, por más veraces que hayan sido en su momento, va a decir nada acerca de los iPhone, por ejemplo. Porque en ese entonces los iPhone todavía no existían. Lo mismo pasa con la Biblia. Cuando queremos describir eventos de la actualidad con un libro que se actualizó hace 2000 años, pues no va a poder interpretar la realidad. No va a poder documentar cosas de la actualidad total. Va a documentar cosas de hace 2000 años, como ocurría con las famosas enciclopedias británicas, que la verdad no las tiren. El hecho de que sean obsoletas no quiere decir que no tengan valor y que no sean útiles. Son un reflejo de su tiempo, son un reflejo de la historia. Dice mi estimada Alan, yo tengo algo que me pasó y que fue muy extraño. Mi estimada Alan, si quisieras contarnos tu experiencia, ahí está el chat, creo que ya lo hizo. Dice, vi un mini globo ni tan grande ni tan pequeño venir desde arriba del todo, desde lo más oscuro del cielo, y empezó a orbitar encima de nosotros. Me empecé a reír porque no sabía qué era. Era como un globo semipequeño de color naranja y con un aspecto de metal súper extraño. Mi estimada Alan, pues nos estás describiendo precisamente el clásico caso de avistamiento que todos hasta cierto punto hemos padecido. ¿Por qué lo digo padecido? Porque a veces eso resulta, lejos de ser algo de utilidad o algo que nosotros podamos sacar una experiencia positiva, casi siempre derivan cosas negativas. Es decir, primero, en que pasemos por locos o por tontos o por confundidos. Y segundo, en que nunca podamos aportar una prueba. Eso es lo triste de ese tipo de avistamientos. Yo lo que te recomiendo es que lo tengas como parte de tu acervo, como parte de tu vida, como algo muy bonito que contar a los tuyos, a los que tengas confianza. Un saludo, mi estimado Jairo, gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimado Creator, la Biblia es un libro de cuentos. No necesariamente, la Biblia es una mezcla de eventos históricos mal recabados, mal documentados, de eventos también milagrosos, espirituales de su época,
y de hasta cierto punto proyecciones hacia el futuro, ¿no? Pero eso no la convierte en un libro que esté siempre actualizado y que siempre puede explicar la realidad. Ese es el problema. Dice mi estimado Todd Books, ¿qué fumó este señor? Aquí no fumamos nada, estamos en contra del consumo de tabaco. Aquí lo que tomamos es cafecito. Y de ser posible, cafecito colombiano, mi estimado Todd Books. Es lo único que nosotros aquí consumimos para estar felices y tranquilos en este tipo de directos. Dice mi estimado Cobian, ojalá fueran cuentos, pero la verdad el cuento es de quien lo escribe. Miren, es que insisto, la Biblia es una mezcla de conceptos. Por eso no se le puede considerar libro sagrado. De hecho, ni un solo libro que haya existido en la historia de la humanidad es sagrado. Nada es sagrado, amigos. Nada es tocado por Dios. Dios inspira, los dioses inspiran, pero jamás dictan. Dice mi estimado Gemar Vía, todas las experiencias que vivimos fueron creadas por seres superiores que tienen el control. Más o menos, casi todas en su mayoría. Se dice que los dioses tienen un control menor al segundo. Es decir, todas aquellas experiencias que nos lleven más de un segundo. Un saludo a mi estimado Nanji SP, gracias por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este espacio que se llama JJ Benítez Fans. Recuerden, terminando este directo nos enlazamos inmediatamente a mi canal secundario o canal terciario, que en realidad ya es el canal más grande de los que tiene su servidor, que se llama Lo Extraordinario, donde vamos a hablar precisamente de noticias impactantes del fenómeno OVNI. En realidad los dioses no es que cronometren nuestra vida, ni de que nosotros seamos víctimas o títeres de los dioses o de los semidioses, ¿no? No, ellos solamente actúan hasta a nivel de los segundos. Todo aquello que a nosotros nos tome decisiones de más de un segundo, ahí los dioses no se meten. Los dioses calculan milisegundos, microsegundos, picosegundos, femtosegundos. Pero del segundo hacia arriba, ellos nos dan la libertad. ¿Por qué? Porque nos respetan. ¿Y por qué? Porque somos sus criaturas y por ende nos quieren y nos respetan. ¿Y por qué nos dan ese margen de libertad tan amplio? Porque, amigos, a ellos les gusta ver qué decisiones tomamos. Cómo es que nosotros resolvemos ciertas cuestiones, obviamente a partir de nuestra realidad. A nivel milisegundo, a nivel microsegundo o incluso a nivel todavía más bajo en la escala del tiempo y del espacio, a nivel cuántico, ellos intervienen. Ellos sí procuran ayudarnos, pero del segundo para arriba, el mundo es nuestro, el tiempo es nuestro, las decisiones son nuestras. Dice mi estimado Creator, comprar la Biblia o Harry Potter sería prácticamente lo mismo. No creo, mi estimado Creator, la Biblia ha salvado muchas vidas. La Biblia ha servido como una referencia espiritual para millones de seres humanos, alrededor del mundo, que al menos ha servido como una especie de faro de luz espiritual. Es cierto que ya hay libros que hasta cierto punto pueden resultar más útiles de lo que es la Biblia. Pero la Biblia, si ha servido para salvar el alma de muchas personas, de millones de personas, entonces tiene sentido que siga existiendo. Harry Potter no ha salvado el alma de nadie. Harry Potter es simplemente un libro de entretenimiento, no para salvar almas. Es cierto que la Biblia ha generado muchos problemas, pero ha salvado muchas almas. Y eso es lo más importante, ¿no? Un saludo a mi estimada Ana Rosa, gracias por estar aquí. Tenía mucho que no te veía en estos directos. Dice Cobian, la Biblia sí dice que los hombres en esta tierra verán visiones. Pues no se necesitaba ser escriba de la Biblia o que estuviera puesto en la Biblia para que se sepa eso. La humanidad tiene visiones 25,000 años atrás, ciento y tantos mil años atrás, desde la época de las cavernas, incluso desde antes de que se escribiera o desde que existiera la misma Biblia. Dice mi estimada Alan, con las mismas que bajó, está hablando de su experiencia de contacto OVNI, con las mismas que bajó volvió a subir y no le perdí la vista. Un saludo a mi estimado Luis, que es un nuevo suscriptor completamente en vivo de este espacio que se llama JJ Benítez Fans. Está llegando mucha gente nueva, ¿eh? Está llegando mucha gente nueva, posiblemente tendremos que ver videos repetidos de ocasiones anteriores, porque hay gente que todavía no conoce el lore de este canal y hay gente de la vieja guardia. Por ejemplo, el día de hoy no veo a ningún moderador en el chat, ¿eh? Quiere decir que todos son nuevos. Entonces tendremos que tener nuevos moderadores, ¿eh? Muchísimas gracias. Continúa comentando Alan sobre su experiencia OVNI. Con las mismas luces que bajó volvió a subir.
y no le perdí de vista hasta que llegó al cielo oscuro y se hizo parte de las estrellas. Qué bonito avistamiento tuviste, ¿eh? Un saludo a mi estimado Juan Carlos PPRR. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo espacio, en este espacio en vivo que se llama JJ Benítez Fans. Un saludo hasta Venezuela para mi estimado Tomás Barranca. Dice Alan, así es que yo puedo decir que la vida extraterrestre sí existe. Yo creo que todos aquellos que hemos tenido una experiencia que no podemos explicar, derivada de algún contacto del primero, segundo, tercero o cuarto tipo, pues tenemos la certeza, ¿no? El problema es que mientras no existe una prueba irrefutable, amigos, no podemos afirmar que exista la vida extraterrestre. Podemos creer en ella, podemos entender que existe la posibilidad, pero mientras no exista ninguna prueba irrefutable, insisto, es cuestión de creencia. Y eso no demerita. Claro que no. Un saludo a mi estimada Estrella. Gracias por estar aquí con nosotros. A mi estimado Blue Sky. A mi estimado Silvio Adrián. Y dice Luciano Nicolás, ¿por qué crees que no hay vidas sucesivas? Mi estimado Luciano Nicolás muy probablemente ha visto diferentes contenidos de este canal, o a lo mejor algunos shorts que estamos subiendo y que vamos a empezar a subir cada vez más, en vista de que ya no voy a hacer tanto contenido en vivo en estos espacios por cuestiones de salud, amigos. Muy probablemente Luciano haya visto algún short donde yo digo que no creo en la reencarnación. No creo en la reencarnación, mi estimado Luciano, porque es una filosofía, primero, obsoleta, de hace 5,000, 8,000 años, que ya no es compatible con la actualidad. No creo en la reencarnación porque creo que es una especie de caballo de Troya espiritual que se le ha metido a nuestra civilización para creer que no puede trascender rápido, para creer que tiene que amarrarse en la vida material. Y no creo en la reencarnación porque no estoy para nada de acuerdo con su principal argumento, que es que a esta vida venimos a aprender y que por lo tanto necesitamos vivirla varias veces para aprender. Yo no creo que esta vida vengamos a aprender, venimos a vivir, venimos a experimentar. El aprendizaje viene después, porque nadie, ni una sola criatura humana, aunque viva 10 millones de vidas en este planeta o en otros, va a lograr aprender y va a lograr acercarse, aunque sea un poco, a lo que es la verdad y la realidad. Porque en esta creación, en esta segunda edad de la creación del universo, la falsedad, el error, la mentira y la equivocación están sembradas a propósito. Y por lo tanto, si tú vives 1,000,000 de vidas en esta realidad del espacio y tiempo, quedarás siempre en el mismo lugar, porque así está diseñada esta creación. Creer en la reencarnación es creer que Dios no tiene un plan para nosotros. Creer en la reencarnación es creer que existe un proceso automático donde los dioses no tienen control. Creer en la reencarnación es una idea totalmente materialista, muy separada de la fe que propone JJ Benítez. Un saludo, mi estimado Juan Logoy. Gracias por ser un nuevo suscriptor. Amigos, ¿creen que en este directo alcancemos a llegar a una nueva meta de suscriptores? A ver, vamos a ver. Vamos a ver de repente cuántos suscriptores teníamos al inicio del directo. Este tipo de retos a mí me gusta mucho hacerlos. Simplemente pues para jugar con ustedes, ¿no? Para jugar junto con ustedes y con ustedes en el chat. A ver, empezamos este directo con 6,030 suscriptores. 6,030 suscriptores. Y justo en este momento llevamos 6,062. A que nos ayudan a llegar a los 6,100. Llegamos a los 6,100, suscríbanse. Y si llegamos a los 6,100, no va a ser necesario que alguien dé un super chat. Nos quedaremos a ver toda la entrevista. No tenía planeado ver toda la entrevista de Juanjo, pero si llegamos a los 6,100, lo cual es totalmente gratuito, pues nos quedamos a ver toda la entrevista, que está muy interesante. Vean el provecho que le están sacando muchos youtubers a colaborar, a entrevistar con JJ Benítez. Sáquenle todo el jugo, amigos, toda la información que puedan. Ahí está Juanjo, y a Juanjo creo que le está gustando este tipo de entrevistas, ¿eh? Pues aparentemente era alto, aunque repito, yo no sé si un niño de 6 años puede evaluar eso correctamente, ¿no? Era alto, con un traje muy raro, yo diría que de aspecto metálico, con esa escafandra tintada, de manera que nunca pude ver el rostro. Que yo recuerde, no habló nunca, en ningún momento me dirigió la palabra, en ningún momento, para nada. Sí recuerdo lo de la bañera,
el abrazo, que fue un abrazo impresionante. Eso siempre lo ha remarcado JJ Benítez las pocas veces que ha contado este caso, esta experiencia de encuentro cercano del tercer o cuarto tipo, ¿no? Él siempre ha mencionado eso, que fue un abrazo muy emotivo. ¿Habrá estado en contacto en realidad con un ser divino o con una especie de ángel, con algún enviado de esa otra realidad, que es la realidad espiritual? O sea, a Juanjo con este evento se le habrá marcado, se le habrá dado una especie de misión especial para, para luego ejercerla en su vida adulta. Esto es una experiencia muy, muy extraña. Esta es una experiencia que no tiene muchos precedentes. Y bueno, luego la bronca de mi padre, claro, y medio pueblo buscándome. Ese abrazo, bueno, ¿ese abrazo tiene un significado para usted o la experiencia con sí, los años? Sí, yo me lo he preguntado muchísimas veces, ¿no? ¿Por qué en esas circunstancias esa persona o ese ser que yo no conocía para nada o no lo recordaba, claro, ¿por qué me abraza? Es decir, tú abrazas a alguien porque le quieres. Claro. Entonces, yo las conclusiones a las que he podido llegar después, pensando y pensando, es que ese ser podía tener algún tipo de vinculación conmigo, pero no sé si familiar. O pudo haber sido una especie de guardián seráfico de estos que se supone tienen solamente ciertas y cuales personas, ciertos y cuales seres humanos en nuestras civilizaciones. Se supone que para tener tu propio guardián seráfico, es decir, eso que las abuelas llamaban ángeles de la guarda, para tener uno exclusivo para ti, tuviste que haber tomado antes una decisión de la cual JJ Benítez ha hablado mucho en sus libros, que es la decisión de hacer la voluntad del Padre, sinceramente. Pero esa decisión normalmente se toma en la vida adulta, cuando tienes 25, 28, 30, 40 años. Esa no es una decisión que pueda tomar un niño. Pero es cierto que hay ciertas revelaciones y ciertas informaciones que especulan, que insinúan que hay ciertos seres humanos que desde niños tienen guardianes seráficos, seres humanos que tienen misiones especiales, misiones que obviamente requieren del cuidado, la supervisión de seres del más allá, o sea, de la vida espiritual. Juanjo habrá sido uno de ellos. ¿Quién sabe, amigos? No se puede tener la certeza. De hecho, ni el mismo Juanjo conocía esa posibilidad hasta que tuvo esa regresión hipnótica que le permitió recordar este evento de su infancia. Dice mi estimada Mística, yo vi una nave muy pequeña en la carretera 5 de San Diego, conocido como Pala Road. Después, muchas más, supe que más personas también la habían visto. Estos son los avistamientos, el que está describiendo Mística. Cuando se da un avistamiento fortuito por una persona que luego es confirmado por cientos o miles de personas días después con otras grabaciones, esas son las que yo considero pruebas que pueden considerarse como importantes. Ya no pruebas circunstanciales, pero tampoco pruebas definitivas, pero al menos pruebas dignas de considerar. Muchísimas gracias, mi estimada Mística, por compartir ese avistamiento. Un saludo a mi estimado Luciano Nicolás. Y dice mi estimada Alan, en efecto, ese tipo de avistamientos dan bastante miedo, exactamente. O sea, el miedo, la sorpresa, nunca falta en los avistamientos. Un saludo a mi estimada Hiladian, por fin, habemos administrador en este espacio. Habemos administrador, mi estimada Hiladian, he tenido algunos problemas, así es que a todos los moderadores, por favor, esténse muy al pendiente de algún mensaje de amenaza, de algún mensaje extraño que lo lancen a mi persona. Por favor, hay que borrarlos, ¿no? He tenido algunos problemitas recientes que por eso no habían evitado que yo saliera en vivo. Dice Hiladian, aquí le llamamos diccionarios enciclopédicos. Me regalaron una muy vieja y mi madre compró una en su momento. Exactamente, esas enciclopedias británicas que tanto hicieron gastar a nuestros padres y que la verdad al final resultaron ser inútiles, ¿no? Llegaría luego el internet y mataría todo ese tipo de artículos que en su momento fueron importantes. La enciclopedia británica, obviamente, a finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX era un artículo necesario en nuestras casas. Y fíjense cómo ahora ahí están solamente llenándose de polvo. Dice mi estimada Genoveva, JJ Benítez me gusta mucho, pero hay cosas de las que habla en los libros de Caballo de Troya acerca de la Virgen María y María Magdalena que son muy fuertes. No sé si son verdad, pero te deja pensando y confundida. Mi estimada Genoveva,
Creo que parte de la misión de JJ Benítez al agregar ese tipo de elementos que son disonantes, que son discordantes, aquellos que normalmente tienen una figura ya estipulada de los demás personajes que rodeaban a Jesús, pues es precisamente un reto intelectual. Vayan y busquen en otras fuentes. Vayan y busquen y sobre todo utilizando la razón, traten de entender qué realmente se pudo haber descrito JJ Benítez con veracidad. O sea, la María Magdalena de Caballo de Troya es más veraz que esa figura mítica distorsionada durante tantos años de la María Magdalena, esa prostituta que se enamoró de Jesús supuestamente y de la cual Jesús también se enamoró. O sea, ¿qué es más real? ¿La María Magdalena de Caballo de Troya o esa imagen distorsionada? Esa imagen que es simplemente parte del imaginario colectivo. ¿Qué es más real? ¿La actitud de María, la mamá de Jesús, la señora, como le llama JJ Benítez en Caballo de Troya, que hasta cierto punto estaba confundida de la misión de su hijo, o la María que tiene más protagonismo en la Iglesia Católica que el mismísimo Jesús? ¿Qué es más real? ¿Qué le sirve más a la humanidad? ¿Qué te sirve más a ti? Dice mi estimada Alan, yo una tarde estaba en una cocina y también vi un super rombo gigante, pero era invisible. Era enorme, pero se veía algo raro. Lo vi como algo invisible en forma de rombo súper enorme, mi estimada Alan. Entonces, si tú has tenido más de un avistamiento, entonces tú formas parte de ese grupo selecto de personas que hasta cierto punto tienen imán para estas cosas. Te invitaría, mi estimada Alan, a que, en primer lugar, si el siguiente paso de tu don, iba a decir condición, pero no quiero que se entienda que estoy llamando a esto como algo malo. Si el siguiente paso es escuchar a estos seres, por favor, niégate a eso. ¿Ok? Niégate a eso, porque va a ser el siguiente paso que van a tratar contigo. Dice Alan, yo siempre he estado con amigos y cuando me ha pasado este tipo de cosas me siento extraño. Mi estimado Alan, por favor, te invito, estimada o estimado Alan, te invito a que por favor, si dan el siguiente paso contigo, no les hagas caso. Está de nueva cuenta y de regreso Juanito Juan Oficial en este espacio. Yo dudo que seas el famoso JJ de México. Pero mi estimado Juanito, si eres el Juanito Juan Oficial, créeme que hasta cierto punto no creemos en tu caso, pero nos encantaría poder charlar algún día contigo, ¿no? Si quieres dejar algún correo, alguna vía de contacto en el chat para que pueda contactarte y hacer alguna especie de colaboración, estaría bastante chévere, porque me gustaría debatir contigo tu caso. Dudo que seas el Juanito Juan Oficial, porque Juanito Juan, el JJ de México, o sea, ustedes en España tienen a JJ Benítez, nosotros tenemos a Juanito Juan, el JJ de México, ¿no? Dice mi estimado Alan, yo sí creo en la vida extraterrestre porque solo me ha pasado 2 veces. En la primera me reí mucho porque era muy extraño y esa bola naranja estaba haciendo demasiados movimientos. Pues mi estimado Alan, un avistamiento de algo extraño no necesariamente tiene que ser explicado con la posibilidad de vida extraterrestre. Pueden tratarse de muchas otras cosas, ¿ok? Y eso es algo que nosotros poco a poco tendremos que ir entendiendo, ¿no? Dice mi estimado Jairo, lo único sagrado en este mundo es nuestra vida. Coincido totalmente contigo. No existen libros sagrados, no existen templos sagrados. Lo único sagrado es la vida humana. Todas las vidas. Y si quieren todavía ir más allá, toda vida humana, vegetal y animal. Un saludo a mi estimado Julio, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Ladian, a la gente le llama la atención todo aquello que es raro. Claro que sí, está dentro de nuestra curiosidad, ¿no? Está dentro de nuestra condición humana, que sea atractivo todo aquello que es raro, extraño. ¿Por qué? Porque el ser humano hasta cierto punto tiene impregnado, me imagino yo, en su ADN, el gen de la curiosidad. Dice mi estimado Alejandro Camero, usted, señor, está loco. Un loco ciego guiando a locos tuertos. Mi estimado Alejandro, en este mundo que está como está, con tantos disturbios, con tantos problemas, con tanta delincuencia, con tanto narcotráfico, que tú me llames loco, para mí es un halago. Gracias, mi estimado Alejandro. Claro que estoy loco, porque si estar cuerdo es aceptar este mundo, bienvenido los locos. Bienvenido a estar loco. Dice mi estimado Alan, yo sí que vi todas estas cosas y por lo tanto creo que existen. Definitivamente ser testigo de algo que no se puede explicar siempre nos va a acercar a
la posibilidad de que estemos ante algo extraordinario, ante algo que puede ser desde fuera o que puede venir de otras realidades, ¿no? Dice mi estimado Juan Carlos, pero nosotros no somos seres, somos un recipiente donde viven millones de seres vivos. Sí, pero eso no nos quita el carácter del ser. Por ejemplo, muchos especulan, y esto es algo que obviamente no tiene ningún sustento científico, pero sí tiene sustento filosófico, que nuestro planeta es un ser vivo. Y por eso le han puesto nombre, ¿no? Gaia, Ningumesha, nosotros le llamamos Urantia, Juanjo le llama Urasia. Entonces, si un planeta es un ser vivo, pues nosotros también formamos parte de ese ser vivo. Por lo tanto, claro que nos podemos llamar seres. ¿Por qué? Porque cada conciencia es un ser. No importa que ese ser esté derivado de muchas otras conciencias. Dice Alan, lo del rombo era como un megacristal súper enorme en el suelo y se perdía entre las nubes. ¿En el suelo o en el cielo? Me imagino que es en el cielo, ¿no? Y se perdía entre las nubes y era incluso de día. Esos avistamientos diurnos, mi estimado o estimada Alan, son siempre impresionantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en la claridad a veces es más fácil distinguir qué es lo que estamos viendo. Dice mi estimado Alejandro, tan estúpido es que se usa palabras de la ciencia dentro de su falacia no científica. No sé a qué te refieres, mi estimado Alejandro, porque recuerden que los comentarios llegan con un poquito de lag. Pero si yo estaba utilizando la posibilidad de que el ser humano tuviera elementos en su ADN que le ayudaran y que lo motivaran y lo acercaran a la curiosidad, jamás afirmé. Y si lo hice, me retracto. Jamás yo voy a afirmar algo que no esté demostrado científicamente. Si yo insinúo algo, siempre voy a poner que es una creencia, una insinuación o un trabajo meramente de especulación. Muchísimas gracias, mi estimado Flaco de Barba. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimada Alan. Yo soy chico. Bueno, entonces te llamaré ahora Alan. Lo que pasa es que tengo muchos conocidos cuyas hijas se llaman así. Es un nombre que se está utilizando ya para cualquier tipo de género. Entonces te llamaré entonces Alan. Dice mi estimado Salvador Caballero, bendiciones para todos, bendiciones para ti, mi estimado Salvador. Gracias por esas bendiciones. Créeme que en estos momentos que estoy pasando, te las agradezco muchísimo. Dice Germán Vía, la religión está en contra de Harry Potter porque dicen que hay brujería. Pues imagínate, mi estimado Germán, qué ignorancia hay detrás de eso, porque Harry Potter es una obra de fantasía, de ficción. Iba a decir de ciencia ficción, pero no entra dentro de ese género. Es de fantasía, de ficción, por lo tanto todo lo que se cuenta ahí no es real y por lo tanto no hay que preocuparse si es diabólico, si es brujeril, etcétera, etcétera, ¿no? Es simplemente trabajo de entretenimiento, ¿no? Muy bien, le encargo a los moderadores, por favor, que aquellas personas que estén ofendiendo a otros integrantes del chat, no hay que bloquearlos, pero sí hay que silenciarlos al menos durante el directo de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me pueden insultar lo que quieran, ¿eh? Pero entre ustedes no se insulten, amigos. Venimos a hacer una comunidad que esperemos se convierta en algo grande y algo que sea más como una familia, ¿no? Saludos, mi estimado Salvador Caballero, hasta España. Muchísimas gracias a Cintia Verónica. Gracias por estar aquí. Daniel Macedo. Pescado con labios. Pescado con labios. Oye, qué buen avatar, ¿eh? Me gusta. Un saludo. Y dice Ladian. Por aquí estoy, solo fue que ahora me acerqué un poquito a la PC. Muchísimas gracias, mi estimada Ladian. Ahí te encargo, por favor, en el chat. No he visto a ningún otro moderador. Si veo de repente gente que haya sido recurrente a este espacio, los hacemos moderadores. Muchísimas gracias. Dice mi estimado Pescado con Labios, pues a lo mejor venimos solamente a esta realidad a ver aliens, ¿no? O bueno, te refieres a este directo. Amigo, en este tipo de transmisiones, en este canal que se llama Mi Padre es Azul, no solamente hablamos del fenómeno OVNI, también hablamos de espiritualidad y todo obviamente basándonos en los contenidos, en las enseñanzas del gran escritor español JJ Benítez. No lo sé. Hablando de vinculaciones familiares, viendo esta experiencia y su vida, ¿no? Lo que ha dedicado en su vida, que ha sido prácticamente una decisión de ir detrás del fenómeno en sus variantes y aristas que son múltiples. En su familia, ¿usted recuerda o sabe si hubo otras personas que hayan tenido experiencias extraordinarias, padres, abuelos? Fíjense bien, yo sé más o menos a dónde va mi estimado Fernando. Se está refiriendo a si posiblemente JJ Benítez forme parte de los reservistas del destino. Ahorita lo vamos a explicar dependiendo de la respuesta de Juanjo, pero esta pregunta muy pocas veces he escuchado
que se la hagan en la televisión o en la radio, o incluso en programas profesionales de divulgación del misterio. ¿Ven por qué la importancia de que Juanjo se esté acercando a los youtubers? Vamos a escuchar la respuesta. ¿Esto alguna vez lo indagó? Yo recuerdo, bueno, lo que me han contado. Uh-huh. Mi supuesta madre me contó que cuando ella era una niña... ¿Por qué Juanjo dice mi supuesta madre? Recuerden que JJ Benítez nunca ha ocultado que tuvo muchos problemas con su mamá. Era una persona que lo violentaba, era una persona que nunca creyó en él, era una persona, la madre de JJ Benítez. Un saludo, mi estimado José Sánchez, gracias por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este espacio que se llama JJ Benítez Fans en el canal de Mi Padre es Azul. Para aquellos que tenemos siguiendo la carrera de JJ Benítez desde hace muchos años, desde hace décadas, fue una sorpresa escuchar que Juanjo llamaba a su madre terrenal mi supuesta madre. Y esto es porque no lo trataba bien, nunca lo trató bien, siempre lo denostó, nunca creyó en él. De quien siempre habla bien es de su papá. Por eso es que para muchos fue choqueante escuchar en recientes entrevistas, sobre todo en entrevistas de hace unos 2 o 3 años, ya después de la pandemia, cómo Juanjo empezó a sincerarse y a llamar a su mamá mi supuesta madre. Esa mujer que decían que era mi madre. O sea, con un tono un poquito despectivo, pero ya luego él le explicó por qué. Porque era una persona que siempre le jugó en contra, porque era una persona que nunca lo apoyó. En un pueblecito de Málaga, en la costa de Andalucía, en España, ella estaba jugando fuera de la casa, había unas escaleras, y en la parte superior, en la planta superior, ella de repente me contaba que vio una luz muy, muy fuerte. Uh-huh. Subió extrañada y vio a su madre, a mi abuela, con un ser que emitía mucha luz. Y este ser le dijo a mi abuela que su marido, mi abuelo, que era pescador, se estaba ahogando y desapareció. Bueno, posteriormente, efectivamente, se dieron cuenta, había el barco en el que él navegaba, había sufrido un accidente y se hundió el barco. Y estaba en mitad del Mediterráneo a punto de ahogarse, ¿no? Wow. A mí aquello, por un lado, me pareció de una mala uva impresionante por parte de estos seres. Fíjense, quiere decir que dentro del legado, dentro de la historia familiar de JJ Benítez, estas cosas siempre han ocurrido. Muchos me dirán, Monster, a todos nosotros en nuestras familias nos han pasado cosas así. Nuestras abuelas, a nuestros bisabuelos les han pasado cosas que luego no pueden explicar. Pero es cierto que muchas veces es solamente fruto del folclore, ¿no? Simplemente es fruto del folclore. Aquí lo que llama la atención es de que precisamente en la familia de este gran escritor hayan pasado cosas previas incluso a su nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que Juanjo lleva una impronta. Juanjo lleva una impronta, no a lo mejor de ser un elegido, pero sí de ser alguien cercano a la temática del misterio. Se están empezando a borrar los comentarios y tengo que leerlos. Me voy a dar la tarea. Como ya no voy a hacer tantos directos en vivo, me voy a dar la tarea de que cuando los haga, voy a leer todos los comentarios. Un saludo, mi estimado Rudy Pinto, gracias por estar aquí con nosotros. Y dice Joyner Martínez, pues a vivir la experiencia, ¿no? ¿Cómo no? Exactamente, ese es el sentido de la vida. Ese es el sentido de la vida, vivirla, nada más, no aprender. No aprender, fíjense lo que pregunta Gerardo. Entonces vivir, ¿es aprender? No necesariamente. Obviamente, casi siempre aprendes cuando vives. O sea, si no aprendes de la vida, pues entonces estás desperdiciándola. Pero ese no es el sentido de venir aquí. El sentido es vivir, saber qué se siente el espacio y el tiempo. Si además de eso tú aprendes cosas, qué bueno, le sacaste más provecho a la experiencia. Si además de eso tú te convertiste en una persona que hasta cierto punto fuera líder de su comunidad, que fuera un parteaguas para esta civilización, pues qué mejor. Pero si eres una persona anónima, que a lo mejor no ha aprendido mucho, que ha vivido, que ha trabajado, que no le hace daño a nadie, cumpliste con el objetivo de vivir aquí, que es saber qué se siente, nada más. De ahí en adelante todo es ganancia, amigos. Por eso no creo en la reencarnación. Dice mi estimado Pescado con Labios, entonces los aliens creen en Dios.
Muchos de los testimonios de los avistamientos de los contactados confirman que precisamente diferentes civilizaciones que han venido a visitarnos siempre tienen su propio concepto de Dios. Es decir, pareciera que sí, que los extraterrestres, muchos de ellos, también creen en Dios. Dice mi estimado Flor de la Bayers. No sé si sea un albur tu avatar, por eso voy a poner Flor, ¿ok? Dice mi estimada Flor, los dioses son extraterrestres, posiblemente, y viceversa, ¿eh? Algunos extraterrestres pueden ser dioses o se hacen pasar por dioses. Dice mi estimado mi arte. Mi arte. Hace 12 años vi junto a mi amigo en una nube que se convirtió en una nave cilíndrica enorme, como de 300 metros. Me puse a rezar y vi cómo se fue como un avión. Oh my God. No lo creería, pero tuve un testigo. Pues mi estimado mi arte, que entre tu arte y mi arte, pues mejor mi arte, ¿eh? Eso que tú comentas solamente ha ocurrido muy pocas veces. Yo los invitaría a poner en práctica lo que hicieron ellos, ¿eh? Lo que está testimoniando aquí. Cuando ven algo extraño, recurran a aquello que les da fortaleza, espiritual o mental. Si a ustedes les da fortaleza rezar, orar, recitar un mantra, háganlo. Si ustedes son más ateos, materialistas, cientificistas, etc., les da fortaleza mental, resolver ecuaciones, integrales, derivadas, etc., háganlo también. Es decir, ante este tipo de eventos extraordinarios, recurran a aquello que los vuelve a ustedes extraordinarios. Ese es un dicho simplemente que alguna vez escuché y que no se puede ameritar a que sea algo mío, a que yo practique tampoco. En recientes eventos no he tenido oportunidad de practicarlo, pero como sugerencia se me hace excelente. Dice mi estimada María de Jesús, nos está saludando, muchísimas gracias. Dice Juan Logoy, es claro que no existe la reencarnación, no tiene sentido. Es una idea totalmente obsoleta que la humanidad debe de olvidar, debe de rechazar incluso. Dice mi estimado Joyner, en una sola vida no vas a aprender todo lo que hay en el mundo. Es que no se trata de eso, vivir. O en una vida, ¿cuántos nacen y se mueren y no conocen nada? Es que no se trata de venir a aprender. O sea, un saludo a mi estimado José María García. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Nuestra vida no está para aprender. Lo acabas de decir muy bien, Joyner. ¿Cuántas personas nacen y mueren a los 5 o 6 días? ¿Qué aprendizaje tuvieron? Ninguno. ¿Qué experiencia tuvieron? La del tiempo y el espacio. ¿Cuántas personas que a lo mejor padecen de sus facultades mentales o han tenido algún problema mental nacieron y murieron y prácticamente no aprendieron nada? Porque murieron, aunque vivieron 30 años, murieron con la mentalidad de un niño de 1 año o 2 años. Las personas que tienen parálisis cerebral, las personas que tienen retraso mental. Ellos no aprendieron nada. Aprendieron muy poquito, pero sí experimentaron. Entonces, el sentido de la vida es experimentar, vivirla, palparla. Nada más. Todo lo demás es ganancia. Por lo tanto, la reencarnación no tiene sentido. Dice mi estimado JPR, sí existe, yo era un alien en mi vida pasada. Pues mi estimado JPR, es solamente fruto de tu imaginación. Si tú eres feliz creyendo eso, no tenemos por qué dudarlo. Un saludo a mi estimado Darón, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Juan Logoy, también está claro que hay vida extraterrestre, pero no como a la manera en la que se cree. ¿A qué te refieres, mi estimado Juan? Ah, miren, aquí ya llegó el otro comentario. Un saludo a mi estimado Marco Morales por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este canal. ¿Cómo vamos con el reto, amigos? ¿Cómo vamos con el reto? Vamos a ver. Uf, sí lo vamos a cumplir, carajo. Lo puse alto porque dije, ni lo vamos a cumplir y no va a haber necesidad de ver toda la entrevista. Lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir. Faltan 3 suscriptores para cumplir el reto, ¿eh? Faltan 3 suscriptores. Si llegan los últimos 3 suscriptores, con muchísimo gusto vemos toda la entrevista. No vamos ni a la mitad, así es que nos falta un buen rato de directo. O vemos al menos a la mitad, ¿no? Porque miren, lleva solamente 10 minutos. Pero bueno, mi supuesta madre me lo contaba con mucho aplomo, recordando muy bien los detalles. La gente de la zona, de un pueblecito que se llama Fuengirola, pensó, bueno, aquella noticia se corrió rápidamente por el pueblo y pensaron que había sido la Virgen del Carmen.
la claro. que se le había presentado a mi abuela, ¿no? Y bueno, pues imagínate la romería que se organizó Oh, en la casa. claro. Y, y luego, pues yo recuerdo mi otra abuela, por parte de la madre de mi padre, en Barbate, en Cádiz, también me contaba cómo antes de la Guerra Civil Española, en el 36, habían visto cientos de luces Oh, por las noches, pasaban por el cielo, ¿no? Y la gente pensaba, bueno, algo malo va a pasar. Y efectivamente estalló la Guerra Civil, ¿no? Esos son dos acontecimientos, digamos, raros ujú. que sí recuerdo que ha habido en mi familia. No sé si ha habido algo más, pero esos dos sí me llamaron la atención. Y es que en todos los pueblos, en todas las familias existen ese tipo de eventos, ¿no, amigos? O sea, cuántas historias de nuestros abuelos, cuántas historias de nuestros familiares que se han transmitido a lo mejor de generación en generación, no describen hechos extraños. El ser humano, en un momento de su vida, antes o después, en la infancia, en la juventud o en la vejez, alguna vez tendrá que ver algo extraño. Es parte de la experiencia, lo que comentábamos, que no del aprendizaje. Si tú al vivir esta vida has podido además de eso aprender, sacarle provecho, tener éxito, tener tu familia, trascender, ser líder espiritual, ser líder económico, ser líder político. Has utilizado súper bien esta vida. La única que tienes, la única que vas a experimentar aquí. Si no, no pasa nada. Cumpliste con el mínimo requisito que es experimentar. Saber que se siente el dolor, saber que se siente la alegría, saber que se siente tener hambre, saber que se siente estar satisfecho. Esa es la intención de esta vida. No más. No le cuelguen más santitos a esto que ya de por sí es complicado. Dice mi estimado Gerardo Espinosa. ¿Qué fantasía hay en las personas? No existen los aliens. Es posible recorrer millones de años. Es imposible recorrer millones de años luz, mi estimado Gerardo. ¿Y quién te dice que sería la única forma de viajar en el universo? Tener que recorrerlo. Yo creo que eso es algo demasiado atrevido y anticientífico, ¿eh? Afirmar que no es posible es totalmente anticientífico. Es como cuando se decía hace un siglo y medio, nada más pesado que el aire puede volar. Así se escucha esa afirmación. Dice mi estimado Juan Logoy, unos son los que están allá arriba del cielo nuestro, es decir, los celestiales. Del cielo en donde está Dios Padre, allí hay ángeles, arcángeles, serafines, seres vivientes y otros. Posiblemente esos sean los seres que hemos confundido con extraterrestres, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Mark Cannon, los hijos de Dios estamos marcados. Y tenemos nuestros protectores que vienen con las gracias y complacencia de Dios. Pues es que todos somos hijos de Dios, mi estimado Mark. ¿Y por qué a muchos de los hijos de Dios no se les cuida? ¿Y por qué a la gran mayoría de los hijos de Dios no se les da un trato especial? Y muchos dirán, ¿entonces quiere decir que en el mundo espiritual hay elitismo? ¿Hay hijos preferidos? La respuesta es sí, amigos. Sí. En el mundo espiritual hay alto elitismo. De hecho, allá funciona la meritocracia, no la democracia. Un saludo a mi estimado Gerardo. Gracias por estar aquí con nosotros. Víctor Cortés. Dice mi estimado Sergio Leal. Un saludo también, dice mi estimado Gerardo. Yo solo digo lo que veo. No pierdo el tiempo en fantasear. Mi estimado Gerardo, es algo muy, muy válido. El tiempo es algo muy valioso, pero también es bonito fantasear, ¿eh? Es parte de la experiencia de la vida. Dice mi estimado Juan Logoy. Los otros, las creaciones celestiales, pero que fueron expulsados de allá arriba, desde su expulsión, ahora están en nuestro cielo. Son muchos de ellos. Está hablando precisamente mi estimado Juan Logoy de los seres rebeldes, de los seres que han sido confundidos con demonios. Dice Germán Vía. Yo lo más extraño que vi fue una persona endemoniada. Me dio mucho miedo porque quise tomar el control de la situación y no se pudo, mi estimado Germán. Aunque yo no creo como tal en las posesiones, es cierto que hay personas que tienen o sienten tener cierto tipo de padecimientos que los llevan a cuestiones irracionales que la verdad sí dan bastante miedo, ¿eh? Sí dan bastante miedo. En el canal de Lo Extraordinario, de hecho ese va a ser uno de los pocos directos que vamos a hacer entre semana. Tenemos un espacio que se llama Lo Extraordinario Noctámbulos, donde hablamos solamente de fenómenos paranormales. Son los miércoles en la noche de Latinoamérica. Este miércoles vamos a ver videos de supuestas posesiones. Aunque sabemos que no son posesiones reales, que más bien son enfermedades esquizofrénicas, ver esos videos es escalofriante. Recuerden, los miércoles en la noche es el único directo que voy a hacer ya entre semana. Lo Extraordinario Noctámbulo se llama, en el canal de Lo Extraordinario, donde vamos a ir ahorita que terminemos esta transmisión. Dice mi estimado Sergio Leal.
Juan Logoy, eso tú lo sacaste de la Biblia. Más de la mitad de los ángeles se rebelaron en contra de Yahvé. Son números alegres, que quién sabe si sean a lo mejor hasta conservadores. Dice Lorali Valle. Primera vez que escucho esto, me gustan estos temas. Saludos desde Zumpango, Estado de México. Bienvenida, mi estimada Lorali. Qué bueno que te gustan este tipo de transmisiones. Está llegando mucha gente nueva a este canal. Mucha gente de la comunidad católica. Por favor, amigos católicos, hermanos de fe, ténganos tanta tolerancia como puedan. Es cierto que nosotros aquí no creemos en la Biblia. Es cierto que aquí nosotros creemos en una visión diferente de Jesús, pero creo que tenemos más coincidencias que diferencias. Ténganos un poquito de paciencia. Hagan un ejercicio de esa paciencia, de ese don divino de la paciencia con nosotros. Dice mi estimado Nintendero, todos vamos a morir en este mundo. Los extraterrestres están llegando a este mundo y vamos a seguir, y Dios Todopoderoso para estar a salvo con él. Mi estimado Nintendero, espero haber leído lo mejor posible tu comentario, pero en efecto, solamente tenemos dos realidades en nuestra vida material, nacer y morir, nada más. Todo lo que hagamos en medio es ganancia, amigos. Es ganancia. Hagan lo mejor que puedan con su vida. No vivan imitando a Jesús. Imiten a Jesús en el aspecto de que él vivió lo que le tocaba vivir intensamente y lo mejor posible. Nosotros intentemos hacer lo mismo, ¿no? Dice mi estimado Juan Logoy, es decir, todos esos seres son seres celestiales o espirituales. Ambos tienen mucho poder. Pero mi estimado Juan, entre esa posibilidad, entre ese par de posibilidades, también existen los seres de naturaleza material, que somos nosotros. Si todo lo que creemos es fenómeno ovni, se tratara de fenómenos celestiales o seres de origen espiritual, estamos dejando fuera la posibilidad de que existan más seres materiales como nosotros. A eso nosotros le llamamos vida extraterrestre, es decir, seres materiales como nosotros de origen animal que viven en otros planetas, en otras galaxias, en otros sistemas solares. Claro que sí. Bueno, le preguntaba porque lo hemos hablado aquí muchas veces con el doctor Néstor Berlanda, que usted lo conoce bien, con Juan Acevedo Peinado, que han escrito el libro Los Extraños, y está esta idea muy difundida de que las personas que tienen experiencias, y me llama la atención, pero es interesante, las personas que también se dedican a trabajar sobre el fenómeno, ya sea desde el punto de vista de la investigación, desde el periodismo, muchas veces tienen experiencias, y no solamente ellos, sino también las familias. Hay como una... Este fenómeno, amigos, nace y parte de la idea de aquellos seres humanos que forman parte del cuerpo de reservistas del destino. ¿Les gustaría que en el próximo directo hablemos de ese tema? Ese tema viene incluido en uno de los capítulos. Un saludo a mi estimado Pablo Teutle Martínez, por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este canal. ¿Les gustaría que el próximo domingo, en este espacio de Mi Padre es Azul, hablemos del tema de los reservistas del destino? ¿Qué son los reservistas del destino? ¿Juanjo podría ser un reservista del destino? ¿Qué es un reservista del destino rápido? Para ver si les da curiosidad. ¿Y cómo vamos a saber si a ustedes les llama la atención o no ese tema? Llenen de likes el directo. Si superamos los 100 likes, nos faltan solamente 50 likes y ahorita hay más de 400 personas en el directo. Llenen de likes el directo. Si superamos los 100 likes, el próximo directo hablaremos de eso. ¿Qué es un reservista del destino? Una persona que está destinada a sobrevivir en caso de un cataclismo mundial. Un saludo a mi estimado Marvin Caldera por ser un nuevo suscriptor de este espacio que se llama JJ Benítez Fans. Ese sería el tema del próximo directo si superamos en los próximos minutos los 100 likes. Los likes no cuestan. Ya superamos las suscripciones. Definitivamente ya las superamos. Miren. Ya superamos los suscriptores. De hecho, ya hasta se nos pasó. Y qué bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a ver gran parte de la entrevista. Yo creo que más de la mitad, porque en la actualidad la gente de YouTube nos está sugiriendo, nos está recomendando que por favor no reaccionemos completos los videos, que dejemos algo para el canal principal, ¿no? Para que no parezca que le estamos robando contenido. Entonces, si superamos los 100 likes, el próximo domingo, el tema es reservistas del destino. Un saludo a mi estimado Joseph Frank, gracias por ser un nuevo suscriptor y continuamos escuchando a Juanjo. La cuestión de linaje, de transferir o de traspasar estas experiencias. Un saludo a mi estimado Enaria TV por ser un nuevo suscriptor del canal. Muchísimas gracias a toda la gente que está llegando. Muchísimas gracias. Todos son bienvenidos aquí, ¿eh? De generación
en generación. ¿Usted le ve algún tipo de sentido a esta idea? ¿Le hace sentido o quizás piensa que tiene que ver con otra cosa? Yo siempre he dicho que hay que investigar a los investigadores. ¿Por qué? Pues porque casi todos, que yo sepa, si no todos, han tenido siempre algún tipo de experiencia, o bien en la niñez o después, experiencias de tipo ovni. Y por supuesto esto afecta también a las familias, pero sobre todo a los investigadores. Sí. Bueno, en mi caso en particular, le cuento muy por arriba, mi familia ha tenido muchas experiencias en general, tanto mi padre como mi madre. Mi padre tuvo un encuentro cercano del tercer tipo en el año 1972 en el medio de La Pampa, Argentina. Él tenía un campo en la provincia de La Pampa y hasta con una mutilación de ganado. Mi padre era veterinario y sabía muy bien cuáles eran los cortes que se le hacen a las vacas para uso comercial. Y yo recuerdo que era chico, todavía no se hablaba de la mutilación de ganado y él me hablaba de los cortes extrañísimos que habían hecho llevándose la piel del... Un saludo, mi estimada Hilda Ledesma, gracias por ser una nueva suscriptora. En efecto, amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En efecto, amigos, en efecto. Muchas de las personas cercanas a este tipo de temas han vivido algo en su niñez. Es normal. Bienvenida, mi estimada Sandra, gracias por ser un nuevo suscriptor a este espacio que se llama JJ Benítez Fans. Un saludo, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches hasta España, tenía mucho que no te veía en estos directos en vivo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El símbolo de Micael de Nevadón siempre en el avatar, amigos. Un saludo a mi estimado YouTube Tobías y dice: en 2028 llegarán los extraterrestres. Así lo dijo el viajero en el tiempo en un video. John Titor, ¿a ese te refieres? Es que hay tantas fechas de supuestos contactos extraterrestres masivos, etcétera, que ya no sabemos ni en cuál creer, ¿no? Dice mi estimado Juan Logoy: creo en María de la Biblia, la mamá humana de Jesús, y en lo que hay ahí escrito. Sí, no más. Entonces, ¿para qué especular, mi estimado Juan Logoy? Porque no debe de haber temas tabús en cuestión de la creencia. O sea, tener una visión totalmente unilateral de algo que ocurrió hace años, creo yo que hasta cierto punto forma parte de un posible fanatismo. ¿Por qué no ver otras aristas? ¿Por qué no tratar de entender a los personajes bíblicos de otras maneras? Fue algo que se atrevió JJ Benítez en sus obras y lo hizo bastante bien. Un saludo, mi estimado Enigmas, Misterios y Profecías, por ser un nuevo suscriptor de este espacio. Bienvenidos todos, amigos. Dice mi estimado Víctor Manuel: hola, saludos desde Hermosillo, Sonora. Yo he visto cosas raras estando solo y acompañado, tanto ovnis como espíritus, duendes y demonios. A todos nos ha pasado. Un saludo, mi estimado Luis Negrón, gracias por estar aquí. A todos los que estamos en este tipo de comunidades nos ha pasado algo así. Por eso no juzgamos. Víctor. Haríamos mal en juzgar. Ahora, eso no quiere decir que no pidamos alguna prueba. Eso no quiere decir que nosotros procuremos que se diga la mayor cantidad de detalles. Un saludo a mi estimado Alexander Rodríguez, que precisamente el día de hoy... Ay, Alex, no te veo aquí. A ver, vamos a ver. Voy a ver si te puedo hacer moderador. Uy, no puedo, Alexander. Te estaba buscando desde hace días porque quería convertirte en moderador. Lástima, ahorita no puedo ver. Si puedes, manda varios emoticones para poder verte en el chat y asignarte moderación. ¿Sale? Ya, claro que te la has ganado, mi estimado amigo, desde Costa Rica. Pura vida Costa Rica, dice Luciano. En Caballo de Troya 1, Jesús dice: el amor es el resultado de la divina e interna necesidad de la vida. Se funda en la comprensión, se nutre de la acción generosa y se perfecciona con la sabiduría. Vaya palabras, Vaya palabras. Muchas de ellas diferentes a las recabadas en la Biblia. Muchas de ellas parecidas o casi copy-paste, copia y pega, de lo que se relata en el libro Durantia. Pero al fin y al cabo, el chiste es lo que te lleva a pensar ese tipo de obras, ¿no? Dice mi estimado Juan Logoy: bueno, ahí está la distorsión de Benítez el español, denostar a su propia madre. Ahí es donde muchos entendieron por qué Juanjo llamaba a la mamá de Jesús la señora. Esa señora. ¿Verdad que esto es una prueba circunstancial de que JJ Benítez es el escritor de la saga Caballo de Troya? Porque muchos elementos dentro de la saga son directamente derivados de la experiencia de vida, del pensamiento de JJ Benítez y no del mayor Jasón, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Orlando Salinas. Dice:
Yo vi la entrevista hace 3 días, otra que se hizo y cambia algunas cosas de las que se dice. Saludos desde Argentina. Juanjo está saliendo en muchos canales de YouTube y lo estamos festejando, ¿eh? Lo estamos festejando. Era hora ya de que Juanjo se acercara a este tipo de medios. Y lo está haciendo muy bien. Y creo que en esto ha ayudado bastante su nueva compañera sentimental, su nueva esposa, nuestra querida señora Inma, señora Inmaculada, que bueno, ella es la que ha animado a Juanjo, por ser ella más joven que él, ha animado a Juanjo a que use las redes sociales. Esto llegó demasiado tarde a lo mejor, porque nos hubiera gustado que Juanjo desde hace 10, 12 años hiciera directos, hiciera posts, a lo mejor subiera directamente a su página de Facebook que tiene cientos de miles de seguidores. Pero bueno, nunca es tarde. Gracias, señora Inma, por animar a que Juanjo se atreviera a tomar un computador para hacer este tipo de transmisiones. La quijada, genitales, algunas glándulas específicas, pero decía, si son extraterrestres son muy tontos porque todo lo que sirve para el asado no se lo llevaron. Eso es muy buen punto, Eso es muy buen punto, y sobre todo un asado argentino. Él había encontrado esa vaquillona después de haber visto un objeto estacionado en su campo con 7 ventanitas, 2 ojos luminosos en la noche, la madrugada anterior. Luego sucede también que en mi familia se encuentran con un objeto que viaja sobre la camioneta de mi padre cuando yo era chico. Yo estaba allí, no recuerdo porque tendría 3, 4 años. Más adelante tengo mis propias experiencias y es verdad, esta idea de que hay que investigar a los investigadores es muy interesante. Esa sugerencia de investigar a los investigadores la hizo Juanjo hace muchos años, Luego todo el mundo se la ha replicado, pero tiene mucho de veracidad. Creo que las personas que se han acercado profesionalmente a tratar de explicar estas temáticas tienen un don especial, tienen una misión especial. Y creo que nosotros también como comunidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no amamos estos temas porque algo le pasó a nuestros padres en su momento? O porque algo nos pasó a nosotros de niños. O sea, esto tiene mucho que ver también con el acervo y la carga genética que traemos. Un saludo a mi estimado Luis Ortiz, gracias por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo. Dice mi estimado Marvin, este canal se llama Mi Padre es Azul, exactamente. Gracias por sus suscripciones, gracias por sus saludos, amigos. Dice mi estimado Juan Logoy, Jesús, que vino del cielo con un mensaje y un propósito específico, vino a enseñarnos de cómo sería dejar de ser carnales. Dejar de ser carnales, o sea, seres de carne, pues a eso te refieres, ¿no? Creí que te referías a ser carnales. Carnales quiere decir acá en México hermanos, Para eso sus enseñanzas escritas, las que son inspiradas. Bueno, mi estimado Juan, si tú has leído Los Caballos de Troya o el libro Urantia, un saludo a mi estimado Hugo Daniel Cortés, gracias por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo. Mi estimado Juan, si has leído Caballo de Troya o el libro Urantia, Jesús no dejó ni una sola cosa escrita, De hecho, lo tenía prohibido. Tenía prohibido dejar cosas escritas. Dice mi estimada Bárbara Romero. Amigo, la parálisis cerebral no es un retraso mental, es la incapacidad de no poder tener la condición de poder moverse físicamente voluntariamente. Lo conozco bastante bien, mi estimada Bárbara. Tengo un hermano que tiene ambos padecimientos, parálisis cerebral y retraso mental. Mencionaba que una persona, por ejemplo, que tiene parálisis cerebral, pues no va a poder tener la experiencia de correr una maratón. O muy difícilmente lo va a poder tener, ¿no? De jugar un partido de fútbol de manera convencional. Un saludo a mi estimado Pedro Roy, gracias por ser un nuevo suscriptor de este espacio. A eso me refería de que a este mundo no venimos a aprender. Porque hay gente que viene ya con un hándicap que no le va a permitir aprender todo aquello que quisiera o que pudiera, ¿no? O que es necesario. Entonces basta con la pura experiencia, ¿no? Un saludo a mi estimado Pablo T, gracias por estar aquí. Y un saludo a mi estimado Héctor Alexander, muchísimas gracias. Dice Marvin Caldera, la vida extraterrestre es milenaria. Nos han visitado desde hace mucho tiempo. Ellos nos trajeron aquí. Posiblemente, Marvin, posiblemente. Y me agrada mucho que estés utilizando las palabras correctas. Posiblemente, es posible. Eso es adecuado, porque no podemos afirmar nada porque no tenemos pruebas. Dice mi estimado Juan Logoy, cuando llegué a Cristo, se acabaron los eventos oscuros, la salida de mi alma del cuerpo. Ahora hay otro tipo de experiencias, pero lícitas por medio del Espíritu Santo. Qué bueno que todas las experiencias derivadas de cualquier tipo de religión, de cualquier corriente espiritual, lleguen precisamente a tener esos frutos. Habemos personas que hablamos mucho de espiritualidad, habemos personas que hablamos mucho de disque sabiduría y todo eso, pero a la hora de los chingadazos nos colapsamos, amigos.
Y eso es parte de la experiencia también, ¿no? Dice mi estimado Sergio Silva, ¿alguien ha visto esa pelota de luz como el sol? ¿Te refieres a avistamientos recientes, mi estimado Sergio? Avistamientos ya de los años 80. Un saludo a mi estimado Julio Segura. Gracias por ser un nuevo suscriptor. Y dice Fefox, ¿de qué cielo hablan todavía? Solo el universo observable tenemos. ¡Qué pérdida de tiempo, mi estimado Fefox! Pues el cielo es una figura literaria, la idea del cielo, el paraíso. Ahora, si eso que llaman el paraíso fuera el universo conocido, ¿eso dejaría de ser sorprendente? ¿Han visto lo que está detrás? En este video, lo que está detrás de la pared donde está precisamente Juanjo concediendo esta entrevista. Hay un telescopio, amigos. Un saludo a mi estimada Ismilda Espinal. Gracias por ser una nueva suscriptora completamente en vivo. ¿Ya vieron? Justo detrás de la pared donde Juanjo está concediendo esta entrevista hay un telescopio. ¿Qué quiere decir? Que astronomía y misterio no van peleadas. A lo mejor cuando nuestros antepasados decían el cielo, se referían a la bóveda celeste, que es algo milagroso, que es algo que raya en lo místico por lo sorprendente, ¿no? Muerto de esta señora del autobús y levantar el cuerpo y vivir en ese cuerpo, pues es que podemos pensar... A ver, está hablando del caso Ricky B. Déjeme voy un poquito más atrás porque eso es algo muy importante, me adelanté bastante por andar buscando la toma del telescopio. A ver, vamos a ver qué tiene que ver Juanjo con el caso Ricky B. Recuerden que estamos esperando la emisión del libro Ricky B 2, la continuación. ¿Quién gobierna ni quién dirige los destinos de la humanidad? Porque si esta mujer norteamericana, Ricky, fue capaz de introducirse en el cuerpo muerto de esta señora del autobús y levantar el cuerpo y vivir en ese cuerpo, pues es que podemos pensar cualquier cosa, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, pues no sabemos quiénes nos han gobernado. Justo en este momento, amigos de la radio, amigos del podcast, acaba de salir una nota de pie en el video que estamos viendo que dice lo siguiente. Jack Sarfati, físico teórico de la CIA, supuestamente, nos dijo en una entrevista que él piensa, esto es muy adecuado decir, que él piensa, que él opina, ¿no? No que afirma, porque en los medios de comunicación convencionales normalmente se pone pensamientos y opiniones de científicos como afirmaciones científicas, ¿no? Que él piensa que los grandes líderes del planeta están poseídos por fuerzas externas que los controlan. ¡Wow! Eso es una afirmación muy fuerte, ¿eh? Ojalá tuviera pruebas irrefutables este físico teórico, ¿no? Que emitió esta opinión. ¿Y quiénes nos gobiernan en estos momentos? De alguna forma, esto significa que sí, que la humanidad está siendo, no sé si decir teledirigida, pero casi. Bueno, con el profesor Gary Nolan de la Universidad de Stanford, lo he entrevistado un par de veces y él tiene esta idea de que lo que sea con lo que estemos interactuando, tiene algo así como digamos que la fijación de ponernos la zanahoria delante como si fuéramos un burro, ¿no? Pareciera que sí, amigos, ¿eh? Pareciera que sí, que siempre a la humanidad se le está motivando a ir para adelante con falsas promesas. El problema es si nos dirigen, ¿hacia qué destino nos dirigen? ¿Hacia algo pletórico o hacia el abismo, no? De tratar de guiarnos hacia algún lugar. Quizás intervenir incluso en la pulsión evolutiva. ¿Usted ha encontrado rastros de esto en sus investigaciones? Del fenómeno operando para que hagamos tal o cual cosa, que vayamos... Esa es una muy buena pregunta, amigos, de conspiración fuerte y elevada. Juanjo tiene mucho que aportar al respecto y casi nunca se la hacen, ¿eh? A un lugar o que desarrollemos una tecnología. ¿Lo ha pensado por ese lado? Sí, lo he pensado muchas veces, pero el fenómeno ovni es para mí un fenómeno tan complejo y tan antiguo que la verdad es que cada vez es menos. Yo recuerdo un caso de una persona en Brasil que lo introdujeron en una nave y este hombre habló con los tripulantes, con los ocupantes, estuvo como 3 horas dentro de la nave y le contaron, entre otras cosas, cómo la especie humana procedía de una intervención genética en un tipo de primates que se llaman los lémures.
¿eh? Esto va muy de acorde con la filosofía en la que en su momento creyó JJ Benítez. Yo no sé si siga creyendo, yo sí soy todavía creyente de esa filosofía, que es derivada del libro Urantia. En el libro Urantia se describe esto mismo que está relatando Juanjo. Bueno, pues según este señor, que no sabía absolutamente nada ni de evolución, ni de lémures, ni de nada, era casi analfabeto, esta situación nos lleva a pensar en algo que ya es muy común, por lo menos entre los investigadores, y es la idea de que la raza humana pensante pudiera proceder de una intervención genética de alguna de estas civilizaciones en un pasado remotísimo. Y luego le dijeron a este brasileño, le dijeron también que esa intervención en una pareja de lémures que dio lugar a la inteligencia humana se llevó a cabo en la isla de Madagascar. Exacto, totalmente también congruente con la revelación del libro Urantia. Otra nota al pie en el video. La hipótesis criptoterrestre, que es lo más reciente, lo que están investigando y proponiendo la gente de Harvard incluso, propone que el fenómeno, por ser local, está muy interesado en el ADN humano, algo que se ve en las interacciones desde hace miles de años. La hipótesis criptoterrestre dice que en realidad todo aquello que nosotros creemos es originado por seres de afuera, en realidad es generado por otra civilización que vive junto con nosotros y que no conocemos, que son seres crípticos, ¿no? A eso se refiere. Eso es de los más recientes avances que tiene que ver con la especulación, sobre todo de estos temas por parte de catedráticos de Harvard, por ejemplo. Creo que ya hubo también emisiones de otro tipo de universidades como Yale, etcétera, ¿no? Se están borrando algunos comentarios porque hay muchísima gente el día de hoy en el directo. No estoy acostumbrado a tanta cantidad de comentarios. Todos ellos han salido en pantalla precisamente y vamos a leer la mayoría de los que podamos. Dice mi estimado Juan Logoy: querido, no hay más seres diferentes de los que ya he expuesto. No los hay, mi estimado Juan. No podemos afirmarlo. Nada que no podemos demostrar científicamente debe de ser afirmado. ¿Ok? Y todos estos temas que tienen que ver con el misterio, ni uno de ellos ha podido ser demostrado. No afirmemos, amigo, no nos hace bien para la comunidad del misterio. Dice, porque de cierto nadie los ha visto. Ninguna tribu de otro planeta de cierto ha venido a la Tierra. No lo sabemos. No podemos negar ni afirmar. Lo que podemos es dudar. Y es lo que siempre he invitado a hacer en este tipo de espacios. Muy bien. Un saludo, mi estimada Selene, dice, me encanta JJ Benítez, por eso este espacio se llama JJ Benítez Fans. Mi tocayo, ¿cómo estás? Tenía mucho que no te veía aquí, dice Germán Vía. Me acuerdo del caso de La Pampa, Argentina. Tantos casos impresionantes en esa zona del mundo, amigos. Si quisiéramos hacer un serial en lo extraordinario, que es una lástima que ya no vayamos a hacer tantos directos en vivo, pero sí voy a seguir haciendo videos, no me retiro de la plataforma. Me retiro de los videos en vivo, amigos, que requieren de más trabajo, que requieren que me desvele, algo que por cuestiones de salud ya no voy a poder hacer. Solamente voy a hacer 3 directos a la semana en lo extraordinario y un directo a la semana en este canal de Mi Padre es Azul y en el otro canal que se llama Comando Salvador Frexedo. Todo el demás contenido va a ser videos grabados. ¿Por qué? Porque requieren de menos estrés y ahorita tengo que bajarle mucho el estrés. Tuve un problema fuerte de estrés en estos últimos días. Un saludo a mi estimada Lauri Alemsny por ser una nueva suscriptora. Saludos hasta Argentina. Gracias por estar aquí. Dice mi estimado Héctor Orozco, yo he visto naves donde es imposible para el ser humano viajar debido a cómo despegaban y desaparecer de un centellazo. Exacto. Esos son los avistamientos que dices, no es tecnología humana. Si tuvieran esa tecnología ya lo hubieran usado, ¿no? Los ejércitos, las potencias. Dice mi estimada Patricia, aquí desde Colombia yo he visto muchas veces ovnis. Atentamente, Eduardo Silva. Mi estimada Patricia, vives en uno de los países que precisamente tienen más avistamientos en la actualidad, así es que no sería nada extraordinario. Un saludo a mi estimada Karina hasta Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias. Recuerden, amigos, nos queda solamente media hora de directo. Terminando aquí, automáticamente nos vamos a lo extraordinario. Aquellos que estén en YouTube, permanezcan en el chat. Les aparecerá un botón para que se vayan directo a ese otro canal que también tenemos, que es exclusivo de temática ovni y cuestiones extraterrestres y paranormales. Dice mi estimado José Hernández, la Biblia no te parece fiable. En cambio, crees a JJ Benítez. En ningún momento he dicho eso, mi estimado José. De hecho, durante muchos años a mí se me consideró el principal crítico de JJ Benítez en YouTube. Ya luego llegarían un montón,
que la verdad ni la sombra de lo que yo fui en su momento, ¿eh? Patéticos los actuales críticos de JJ Benítez. Por eso les dolió perderme de entre sus filas. Entonces yo no creo al 100% en lo que dice Juanjo. Tengo muchas horas de directos oponiéndome a muchas cosas que él ha dicho. He borrado muchos videos donde precisamente por parte del equipo de Juanjo se me pidió que por favor los quitara porque hasta cierto punto pues causaban incomodidad al mismo JJ Benítez, señal de que a lo mejor él los vio alguna vez. Entonces, jamás ha sido mi intención hacer sentir mal a este señor, a este gran escritor, a este genio de la literatura. Por lo tanto, lo retiré. Pero para que vean cómo incluso esas críticas eran tan fuertes que no puede decirse de mí que yo le creo todo a JJ Benítez, ¿no? En sus libros donde está la bibliografía, los datos comprobados. Eso es fe, mi estimado José. He desmontado totalmente tu argumento, que es 100% bienvenido. Ah, ya está mandando emoticones, mi estimado Alex. A ver, creo que ya estás en el ranking del chat, ¿no? A ver, vamos a ver. Es que tengo que poner más moderadores, amigos, porque está llegando mucha gente nueva. Y obviamente siempre le viene bien a estos directos que haya bastantes moderadores, ¿no? Un saludo a mi estimada Marianela Horta. Gracias por ser una nueva suscriptora completamente en vivo de este canal. Te voy a buscar, Alex. Te voy a buscar aquí rápido por el top de participantes. Aquí está. Te estoy buscando, hermanito. Aquí está, ya te encontré. Ya te encontré. Listo, ya te encontré. Voy a buscarte aquí en el chat. Fermín. Denme un momento, amigos, porque esto lo tengo que hacer en vivo sí o sí. Y acabamos de agregar como moderador a mi estimado Alexander Rodríguez. Sobre todo para precisamente corresponder a todo ese apoyo que durante estos últimos meses nos has dado, mi estimado Alex. Gracias por estar aquí. Dice Hilda Ledesma, los pleiadianos y los arturianos ayudan mucho a la humanidad. No se nota, Hilda. No se nota, ¿eh? Deberían de ayudar más, creo yo. Si ya están interviniendo, pues que lo hagan completamente, full. Y sobre todo dando la cara, ¿no? Dice mi estimado Hugo Daniel, hola, soy nuevo desde Argentina. Investiguen del dios Enquis en los sumerios y hagan un programa. Mi estimado Hugo, ese es tema del canal de lo extraordinario. De hecho, próximamente vamos a hablar precisamente del fraude de Zacarías Sitchin, que sembró todas esas falsas ideas, ¿no? De estos dioses sumerios que nunca existieron. Un saludo a mi estimado Tocayo hasta Santana, California, paisano. Bienvenido al directo. Dice mi estimada Iladian, falta que hables de tu canal. Recuerda cerrar la encuesta. Claro que sí, es más, vamos a cerrarla de una vez, ¿no? Bienvenido mi estimado Saúl Solano, gracias por estar aquí con nosotros. Mi estimada Iladia nos está recordando que cerremos la encuesta, que siempre se me olvida. Gracias, Iladian. La vamos a cerrar de una vez ahorita, a punto casi de terminar este directo. Vamos a ver todavía más de la entrevista, porque fue lo que prometí a cambio de superar los 6,100 seguidores, y vamos a cumplir obviamente. Pero antes de irnos vamos a cerrar la encuesta. Aquí la vamos a poner la encuesta a un ladito de Juanjo, miren. Aquí a un ladito de nuestro querido Juanjo, siempre admirado, jamás reverenciado, ¿eh? Aquí no somos JJ Believers. Aquí somos JJ Benítez fans. Es muy diferente ser fan a ser believer, ¿no? Aquí hemos criticado muchas veces a Juanjo. Muchas veces hasta cierto punto estamos negando todo lo que dice Juanjo. Pero eso no quiere decir que no lo admiremos. Eso no quiere decir que no lo consideremos prácticamente como un digno merecedor del premio Nobel. Entonces, claro que lo admiramos y lo respetamos muchísimo, muchísimo. Vamos a cerrar la encuesta. Por ahí ya se está filtrando un poquito el resultado. Y voy a esperar a que aparezca en todos los chats. Aquí ya apareció en mi teléfono celular. Ya apareció en el chat de todos los demás. ¿Cuál era la encuesta? ¿Crees en la vida extraterrestre? Obviamente en esta comunidad el resultado ganador con un 86% iba a ser sí. Obviamente que creemos. Fíjense bien. Una cosa es creer y otra cosa es estar seguro. Creer, pues creo que la mayoría creemos que puede haber vida extraterrestre. No estamos seguros, por eso es un asunto de creencia. Y un no contestó con un 14%, 468 votos, amigos. Vaya participación, estos temas siempre son apasionantes. Y más cuando van de la mano de lo que nos puede precisamente enseñar JJ Benítez. Dice mi estimado Víctor Manuel. Dice, hoy día soy hipnoterapeuta. He hecho muchas regresiones y es increíble la cantidad de experiencias que se guardan en nuestra memoria
y me he encontrado con muchas cosas difíciles de entender. Exactamente, ese siempre va a ser el riesgo, ¿no, don Víctor? De la hipnosis. Ahora, hay de hipnoterapeutas a hipnoterapeutas, o sea, charlatanes hay en todas las profesiones. O sea, si ustedes van a recurrir a esos métodos para recordar eventos, pues busquen al mejor hipnoterapeuta de su región, de su ciudad, de su estado, de su provincia, de su departamento, del país. ¿Por qué? Porque que alguien hurgue dentro de su mente para sacar recuerdos de su infancia es algo muy delicado, amigos. No lo hagan con cualquiera que diga que sabe hacer estas cosas. ¿Usted qué opina al respecto, don Víctor? ¿Es acertado esta recomendación? Usted que se dedica a eso, ¿no? Dice mi estimado arquitecto Oscar, es infinitamente más probable que sí exista vida en otro planeta y no tengan los recursos o medios tecnológicos para contactarnos. Como nosotros, las historias de ovnis en la Tierra carecen de pruebas. Exactamente, mi estimado Arqui, y por lo tanto nosotros aquí jamás seremos defensores a ultranza de esa posibilidad hasta que exista la prueba irrefutable. Los testimonios, las fotografías, los videos, lastimosamente y gracias a la llegada de la inteligencia artificial, ya no son prueba. No hay pruebas irrefutables. Por lo tanto, esto entra dentro del ámbito de la creencia y por lo tanto, es válido creer en eso, ¿no? Está en nuestro derecho. Dice mi estimado Julio Segura, a mí me consta de esa vida extraterrestre infinita en el universo. Mi estimado Julio, si pudieras ahondar más, te invitamos a que precisamente nos acompañes en próximos directos que vamos a estar haciendo al respecto. Muy bien, dice mi estimada Ismilda. Hola, es muy interesante tu tema, gracias, te voy a seguir. Gracias, ya recibimos la notificación y continuamos escuchando esta interesante entrevista. ¿Ven por qué era tan importante que los youtubers entrevistaran a Juanjo? Porque nosotros no íbamos a hacer las clásicas preguntas de siempre. Íbamos a ir más allá. Y posteriormente trasladaron a esta pareja de primates, ya en periodo de evolución, los trasladaron al este de África, donde empezó a desarrollarse la humanidad como tal. Es decir, no me cuesta ningún trabajo pensar que efectivamente somos consecuencia de una intervención no humana, en este caso sobre un grupo de primates. Salvador Freixedo hablaba de una granja humana. Obviamente que no podía dejar de salir. Cameo, ¿eh? Cameo del maestro Salvador Freixedo. Recuerden que su servidor también tiene otro canal que se llama Comando Salvador Freixedo, donde hablamos precisamente de los trabajos, los razonamientos, temas derivados de la filosofía de Salvador Freixedo y obviamente no podía faltar, estando nuestro estimado colega Fernando Silva a cargo de esta entrevista, no podía faltar la figura de Salvador Freixedo. Bendito y ojalá se encuentre súper bien donde quiera que esté don Salvador. Ana, como le digo, Gary Nolan habla de un telefactoreo. ¿A usted le parece que, bueno, Jacques Vallée habla de un sistema de control? ¿Ese control, esa granja, ese experimento continúa hasta hoy en día? Quizás lo que estamos viendo a nivel mundial, que a todas luces incluso puede parecer hasta desastroso, ¿podría tener algo que ver con eso? Bueno, yo en ese aspecto tengo mis dudas. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que la raza humana está perdida, lleva un camino terrible. Aquí estamos escuchando precisamente las declaraciones del JJ Benítez actual, ¿no? Del JJ Benítez que ya es escéptico del futuro de la humanidad. Extraño mucho las opiniones del joven JJ Benítez que confiaba plenamente en el futuro de la humanidad, que era optimista y que casi ponía las manos al fuego porque la humanidad saliera adelante. Ahora es otro JJ Benítez, ni hablar. La gente cambia de opinión. Horroroso. En estos momentos tenemos 2 guerras simultáneas y bueno, la situación es horrible, horrible. Son 60.000 muertos en Gaza. Entonces yo creo que quizá estas civilizaciones se están llevando un control pero muy sutil o quizá permitiendo que el ser humano se equivoque y que el ser humano siga su ritmo evolutivo, el que sea, aunque sea horrible. Y hay otra posibilidad de que todo eso esté programado, dirigido, diseñado, y efectivamente Salvador Freixedo tendría en parte razón. Es decir, este mundo, este planeta podría ser considerado una granja. Como dice la canción,
Salvador Freixedo siempre tuvo la razón. Salvador Freixedo siempre no lo advirtió. Recuerden, amigos, las canciones que utilizamos para la intro, los intermedios, todo aquello que tiene que ver con el lore de estos 3 canales que manejamos, están disponibles en mi perfil de Spotify. Recuerden, me pueden encontrar como Yo Soy el Monster, artista oficial, donde tenemos canciones de JJ Benítez, de Caballo de Troya, de Salvador Freixedo, canciones amorosas y canciones dedicadas a la cultura del misterio. De las pocas veces que he escuchado a Juanjo darle la razón a Salvador Freixedo, cuando era más joven, cuando de repente compartían plató, muchas veces Juanjo no estaba de acuerdo con Salvador Freixedo. Ya luego con la experiencia como que ya empieza a darle la razón, y eso pues es fruto de las vivencias, de eso que se adquiere con la edad, la sabiduría, ¿no? De hecho, hay muchos casos, muchísimos, yo he investigado bastantes, en los que estos seres, estas civilizaciones, utilizan a los seres humanos como cobayas. Y no les importa acabar con ellos, y no les importa provocar abortos, y no les importa matarlos. Bueno, hace un par de semanas publicamos aquí en el canal un caso muy interesante que está en desarrollo, que estamos investigando, que es el caso de Liliana, una señora que tiene una vida normal y a la que le han sucedido muchas cosas. Tiene una experiencia en el año 77 donde de pronto está sola con sus hijos y termina siendo llevada a una suerte de cueva, como la recuerda ella, pero... Fíjense, algo muy parecido a lo que le pasó a Juanjo de niño. ¿Ven cómo siempre se repiten los mismos arquetipos? Te llevan a una cueva, o a lo mejor es una nave disfrazada de cueva. Este modus operandi de estos seres venidos de otros planetas o que siempre han vivido aquí, es muy extraño, pero si lo entendemos utilizando métodos criminalísticos, creo que vamos a poder algún día como civilización encontrar la clave de quiénes son, por qué hacen lo que hacen y para qué están aquí. Algo que sucede en el medio es que pierde o le desaparecen en realidad. Le desaparecen 2 embarazos. Esto es algo bastante más común por lo que voy viendo que lo que a priori parece, ¿no? Sí, es un tema también muy escabroso, muy difícil. Un poco tabú en el... Yo he sí. He investigado algunos casos. En Ecuador hay un investigador que, bueno, Jaime, que ha investigado mucho más a fondo que yo todo esto y detectó, que yo recuerde, por lo menos 4. Un saludo a mi estimado José Atl por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este espacio. Fíjense cómo Juanjo siempre recurre a investigadores latinoamericanos, que obviamente él tiene contacto con casi todos ellos son admiradores, son amigos del propio Juanjo. Y porque siempre en sus referencias a casos difíciles de explicar, a casos inverosímiles, recurre a nuestro continente, porque aquí pasan cosas que en otras partes del mundo no ocurren, amigos. Dice mi estimada Shadikar: a mí me pasó algo a la edad de 19 años aproximadamente. Estaba con mi abuelita discutiendo y estábamos las dos a una distancia como a 3 metros, y en medio de las dos pasó una bola de luz destellante que atravesó la escena. Mi estimada Shadirak, 19 años, discusión. Dime si de repente estabas manejando mucho estrés y estás agregando un elemento más para un posible, no aparición, no avistamiento ovni, sino un posible poltergeist, que muy probablemente hayas generado tú por tener esa edad. Normalmente los fenómenos paranormales llamados poltergeist son generados por mujeres adolescentes, preadolescentes o en sus primeros años de juventud, y generalmente en estados muy alterados de estrés. Ese don adicional que tienen las mujeres por sobre los hombres, ¿no? Dice mi estimado Adrián Cantú: este tema es tan complejo y tan antiguo. Un saludo a mi estimado José Antonio por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este canal. Estamos solamente a 4 likes. A 4 likes para superar los 100 likes en este directo. Si llegamos a los 100 likes, el próximo directo vamos a hablar acerca de los reservistas del destino. Y si Juanjo es uno de esos seres humanos que está destinado a sobrevivir a cataclismos. Los reservistas del destino están destinados a eso, y por lo tanto importa mucho su carga genética, y por lo tanto se les prepara desde niños. ¿Quieren saber de ese tema? Faltan 4 likes. Lo veríamos el próximo domingo. Dice Adrián Cantú: este tema de los ovnis es tan complejo y tan antiguo como los fantasmas.
Pero eso no lo hace que sea real. Exactamente, bien dicho, Adrián. Claro que sí. Un saludo a mi estimado Ángel Rodríguez. Estos temas, hasta que no tengamos la prueba irrefutable, entran dentro de los términos de la creencia, como los fenómenos paranormales. Un saludo a mi estimado MW League y dice: hola Monster. Dice: Eder Laveixa hace entrevistas a Claro para que sepas, pero dice cosas extrañas e interesantes. Voy a guardar tu comentario, mi estimado MW, porque recuerden, todas aquellas sugerencias que ustedes me hagan en vivo, yo las voy agregando a un blog de notas, que es precisamente donde yo voy llevando registro de todas sus sugerencias en vivo, ¿no? Y siempre, siempre hago caso a dichas sugerencias para luego tratarlas en futuros directos. Muchísimas gracias. Claro que vamos a ver a ese medio de comunicación formal, ¿no? Dice mi estimado Juan Logui: la raza humana de cierto fue intervenida, pero no como dice Urantia ni Benítez. ¿Cómo fue entonces, mi estimado Juan Logui? Logoy, perdón, mi estimado Juan Logoy. ¿Cómo sería? Hay muchas posibilidades, ¿eh? Hay muchas posibilidades. Dice mi estimada Fátima: pues a mí no me borres, que es la primera vez que comento. Aquí está tu comentario, mi estimada Fátima. Aquí no borramos a nadie, a menos de que se insulten entre ustedes o insulten a Juanjo, o en este caso a nuestro querido colega Fernando. O sea, si insultan a la gente a la que estamos reaccionando, se van. A mí me pueden decir lo que quieran. Soy de México y aguanto la carrilla. Claro que sí. Dice mi estimado Carlos Carvajal: les recomiendo contactar a David A. García, licenciado en química argentino, y que escribió un libro que se llama Biosoftware. Es un interesante ejercicio intelectual. Muchas gracias por la recomendación, mi estimado Carlos, y claro que vamos a tratar de contactarlo. Claro que sí. Dice Fátima: a mí en Extremadura, en una finca de mi tío, también se me presentaron. Lo que pasa es que no los vimos, pero nos quedaron rastros en el suelo, en el redondel de la luz. Mi estimada Fátima, cuántos eventos extraños en esa zona donde vives, ¿eh? Un saludo a mi estimado Jaime García por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo. Hay lugares calientes en todas partes del mundo. En Extremadura, en la Pampa Argentina, en el Amazonas brasileño, sobre todo en la parte del Amazonas brasileño. Aquí en México, Tepoztlán, Guanajuato, el Popocatépetl. Cada lugar del mundo, cada país del mundo tiene un lugar donde pareciera que es imán para estas cosas. ¿Cuál es la explicación de eso? Ni idea, amigos. Ni idea. Aquel que la conozca, que la demuestre, porque ni idea, ¿no? Dice mi estimada Clara Albornoz: sí podemos afirmar nuestras experiencias personales. Claro que sí, pero una experiencia personal no es prueba ni de vida extraterrestre, ni de explicación de fenómenos paranormales. Son vivencias, son relatos, nada más. Dice mi estimada Josefa Catalina: el universo es tan grande que no dudo que haya más precisamente seres con inteligencia. Claro que sí, claro que sí. El detalle es que eso solamente es una especulación. Ocupamos la prueba. Dice mi estimado Ángel Samarripa: yo he visto esferas brillantes en el cielo de día, solo que se pierden de vista detrás de los cerros. ¿Cómo se está dando a conocer y cómo está teniendo auge los avistamientos de esferas, no? Sobre todo ahora que salió la cuestión de la esfera de Buga, la cual tratamos en su momento y de manera muy oportuna en el canal de Lo Extraordinario. Amigos, se ha superado el reto de los likes. 112 likes. Para el próximo domingo, entonces, vamos a hablar acerca de esa especulación que existe desde hace mucho tiempo de si JJ Benítez, vaya igualado, ¿no? Vaya igualado. Si Juanjo Benítez es un reservista del destino o no, pero primero tenemos que explicar qué son los reservistas. Y eso lo vamos a hacer de la mano de una de las obras de JJ Benítez donde habla al respecto, que es el libro de la rebelión de Lucifer. Juanjo JJ Benítez, ¿será uno de esos seres humanos? ¿Le habrá pasado esa experiencia de niño, posiblemente para prepararlo como un reservista? No lo sé, entra dentro del terreno de la especulación. Y en este canal, la firma, el sello, lo que certifica y le da sentido a esto que hacemos, es la especulación. Casos, 4, de personas, de mujeres que habían quedado embarazadas de una forma muy rara, muy extraña. Y en un momento determinado, los bebés se los llevaron estos mismos seres.
Bueno, cabe la posibilidad de que sea cierto, por supuesto, ¿eh? Cabe la posibilidad. Con lo cual, pues imagínate, estamos siendo manipulados constantemente y a su antojo. Si te va gustando el video, deja un buen like, compartí con Claro que sí, amigos. Gran trabajo. Obviamente no puedo reaccionar más. Miren, le voy a dar suscribirme a la señal Ciencia y Misterio. No sé por qué no estaba suscrito con esta cuenta, que es la que uso para video reaccionar, que tiene premium para que no salgan anuncios. Y obviamente vamos a activar todas las notificaciones. Le voy a dar like al video como debe de hacerse. Y fíjense, ya tiene activa la opción de miembros del canal. Como casi ¿Qué tal? ¿Cómo todos, estás? ¿no? Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y este es el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Amigos, si ustedes quieren apoyar verdaderamente un canal a que haga mejores videos, etcétera, conviértanse en miembros suscriptores. Yo soy miembro suscriptor o patrocinador de muchos canales. Aquí tiene varias opciones. Miren, esto es algo que cada vez es más común. Cada vez es más común. Por favor, apoyen a los creativos. Siempre va a ser interesante para nosotros contar con su apoyo para tener más tiempo y sobre todo recursos para hacer mejores contenidos y hacerlos más vistosos. Por ejemplo, me dicen, oye, Monster, esa lucecita tan chévere que se ve detrás de ti, ¿qué onda? Se adquirió con las membresías de este canal, precisamente. Con las membresías de Mi Padre es Azul, adquirí esta lucecita tan bonita que está aquí detrás de nosotros, que le da más caché al directo, que hace que se vea más clara mi imagen incluso, y que contraste la ropa que de repente utilizo, que sin luz no se distingue porque el fondo es negro, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas nosotros la compramos con ese tipo de patrocinios. Entonces, también apoyen a los youtubers de esa forma. Amigos, pues queda entonces la cita el próximo domingo. Vamos a hablar del tema los reservistas del destino, en vista de que superamos los 100 likes en este directo. Y bueno, vimos al menos la mitad de la entrevista, gracias a que ustedes superaron la cantidad de suscriptores. Esos son retos que nosotros ponemos sin necesidad de que ustedes gasten nada, ¿no? Si llega un super chat, el reto automáticamente se activa. Muchas gracias por todos los que estuvieron con nosotros. La verdad es que hemos pasado una muy buena tarde-noche. Tarde en Latinoamérica, noche aquí, tarde en Latinoamérica, noche en España. Y voy a leer 10 comentarios de los muchos que llegaron. Terminando este directo, automáticamente nos sincronizamos al canal de Lo Extraordinario, donde hoy vamos a hablar precisamente de fenómeno ovni. Dice mi estimado Ángelo, yo no tengo contacto con ellos. Se refiere a los seres extraterrestres. Pero estos seres de luz me hicieron ver 5 muertos y se llevaron su energía. Para poder llevarla, también tenían que saber que estaban muertos. Ese fue mi trabajo en 5 oportunidades. O sea, tú fuiste testigo, mi estimado Ángelo, que no tenemos por qué dudar de tu testimonio, de un evento que mezcla ambos temas, fenómeno ovni con cuestión paranormal. Eso es muy extraño, ¿eh? Eso es muy extraño y no por ello, lo descartamos. Y no por ello lo descartamos. Son experiencias, son vivencias que cada quien tiene y que son valiosas, aunque no representen una prueba. Dice mi estimado Benedicto, creo que las experiencias extranormales son muy subjetivas y también puede depender del nivel intelectual de aquella persona que las experimenta. Pues algo con explicación para unos puede ser inexplicable para otros. Exactamente, y por eso hay que cribar los testimonios, pero no desecharlos. Porque esto es como el famoso principio de incertidumbre, ¿no? La realidad depende del observador. Hay personas que pueden interpretar algo que es 100% natural y físicamente y científicamente explicable como algo sobrenatural porque no tienen el acervo y viceversa. Hay personas que pueden tener mucho acervo cultural y de repente sentir algo que es inexplicable. Normalmente cuando a un escéptico le pasa algo así, termina por convertirse en creyente. Porque es tanta la fuerza, el impacto de aquello que no puede explicar, que no caben materialismos, que se rompen todos los cánones de la ciencia. Dice mi estimado Juan Logoy, físicamente nadie puede entrar ni salir de este mundo. Está demostrado científicamente y lo hemos visto en directo cuando envían cohetes. Mi estimado Juan Logoy, ibas bastante bien en el directo y ahorita me está saliendo conspiranoico. ¿Tú crees en el domo? ¿Me estás hablando del domo? ¿Me estás hablando de terraplanismo? O sea, si nada puede salir y entrar, entonces, ¿qué onda con los satélites que se han enviado y con las ondas espaciales que se han enviado a otros planetas? ¿Vamos a creer que es parte de una conspiración?
Digo, porque íbamos muy bien siendo racionales en este directo, ¿eh? Muy buenas noches, mi estimada María, gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimada María 1624. Yo después de tener una parálisis del sueño, me asomé a la ventana y vi una estrella que me pegó por 2 veces unos flachazos increíbles para luego desaparecer. Es algo que nunca olvidaré. ¡Wow, María! ¡Qué bonito testimonio! O sea, tuviste una parálisis del sueño, te despertaste, fuiste a la ventana y viste como una estrella, lo que tú creías que era una estrella, te hizo un guiño y se fue. Fenómeno ovni puro y duro. Se podría decir que tuviste un encuentro cercano ya de más alto nivel. María, guárdalo en lo más profundo de tu corazón. Si se ha repetido, disfrútalo. Si te empiezan a hablar, niégalo. Niégate ese contacto. Cuando estos seres pasan a meterse a tu mente, recházalos, porque puedes estar en peligro, ¿ok? Mientras no, todo es bonito, ¿no? Dice mi estimado Juamay. Buenas, oiga, ¿qué se dice de Akenatón en el libro Urantia? Porque vi la teoría de que fue una especie de ensayo para la futura encarnación de Jesús. En el libro Urantia se dice que precisamente el faraón Akenatón fue uno de los primeros aprendices que entendieron perfectamente la tercera revelación epocal, es decir, las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec, y que por lo tanto fue uno de los que se vieron inspirados para tratar de proponer un salto exponencial de fe en su pueblo, lo cual no pudo lograr desafortunadamente porque era algo demasiado adelantado a su tiempo, pero al menos hizo el intento. Un saludo a mi estimada Leonor, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Leti Hernández, ¿a qué hora transmites el próximo domingo? Más o menos a esta hora. Recuerden, amigos, que yo no tengo horario para estos directos, menos ahora que voy a hacer menos directos. No, necesito bajarle mucho a la carga de estrés. Tuve un problema de salud en estos últimos días, por eso no hice directos prácticamente durante toda la semana. Entonces solamente voy a hacer 3 directos en vivo a la semana. Estaba ya acostumbrado la comunidad a que hiciéramos casi directo diario. No voy a poder hacerlo así ya. Voy a subir más videos grabados. Esos me dan un poquito más de tiempo, más tranquilidad. Entonces solamente voy a hacer directos en la tarde, noche de Latinoamérica los miércoles en el canal de Lo Extraordinario. Y previo en el canal de Urantia. Ese lo voy a seguir manteniendo. Y sábado y domingo voy a hacer directo. Domingo y lunes voy a hacer directo en este espacio y en Lo Extraordinario. Además, también en el canal de Comando Salvador Freixedo. Un saludo a mi estimada Gaby Pérez. Gracias por ser una nueva suscriptora. Y leo los últimos 3 comentarios, así al azar, que me los dé YouTube al azar, en la ruleta de comentarios, para precisamente irnos a Lo Extraordinario. Dice Ángelo Cárcamo. Tranquilamente los seres de luz pudieran confundirse como ángeles, pero sin alas. Siempre vivía en casas con 100 o 150 años en Buenos Aires y después viví en un mundo... ¡Ay, no puedo ver el siguiente comentario! No puedo ver el siguiente comentario. Una disculpa, Ángelo. Una disculpa, no lo voy a poder leer completo. Muy bien. Dice mi estimada Ana José Domínguez. En Guadalajara, Jalisco, México, existió Marla, que incluso la buscaron de Estados Unidos y tuvo muchos adeptos, la mayoría ingenieros jóvenes. ¿Te refieres a un caso similar al de Ricky B? ¿Te refieres a un caso similar al de Ricky B? Se supone que hay varias Ricky B alrededor de México, ¿eh? Porque este es un caso específico que Juanjo vino a investigar a México. Se supone que en México, así como ocurren casos extraordinarios en el Amazonas brasileño, aquí en México, algo que están haciendo con muchas personas que han muerto accidentalmente en México es apoderarse de sus cuerpos para servir como infiltrados. Pruebas, ninguna. Pruebas, ninguna. ¿Ok? Muy bien. Últimos 2 comentarios, dice mi estimado Felipe 136. Esto ya lo describió el señor Carl Sagan en su libro, El mundo y sus demonios, la ciencia como la luz en la oscuridad. El ser humano siempre ha buscado explicar lo inexplicable con fenómenos sobrenaturales. Exactamente. Y eso no tiene nada de malo. Ahora, que me estés citando a Carl Sagan, mi estimado Felipe, que era una persona que se la vivía en las drogas, pues tampoco es una buena referencia, aunque no deja de tener razón. Ahora, eso también es misterioso. ¿Por qué la ciencia no ha podido romper esa tendencia? ¿Por qué la ciencia no ha derivado en que la humanidad deje de fantasear? Porque el ser humano a lo mejor está diseñado para eso, para ser más creyente que científico,
para imaginar más que para pensar. Y eso es un gran reto para la ciencia actual. Si no, no existieran terraplanistas, ¿no? Dice mi estimado Iván Alexander, Juanjo logró, perdón, no digas cosas que tú no sabes, que solamente has escuchado en no sé dónde, pero lo está repitiendo. Bueno, mi estimado Iván, esa es discusión ahí del mismo chat. Y leo el último comentario del directo para precisamente irnos. Metemos un pequeño intermedio y nos vamos directamente a lo extraordinario. Dice Máximo Menchaca, hola, sí existen los ETs. Yo tenía 8 años cuando vi un platillo volador. Eran las 4 a.m. y a mí todo me quedó muy claro. Mi estimado Máximo, son experiencias que cada uno de nosotros debe guardar en lo más profundo de su corazón, así como nuestro primer beso, así como nuestro primer amor, así como nuestro primer gran pensamiento filosófico. Aquellos que hemos tenido un avistamiento sobrenatural u ovni, guardémoslo para nosotros, compartámoslo para aquellos que realmente sí nos van a entender. Pero no queramos convencer al resto del mundo de que nuestro avistamiento es una prueba, porque recuerden, ni un testimonio, ni una fotografía, ni un video en la actualidad es prueba de nada. Es prueba de nada. No pierdan el tiempo queriendo convencer a los demás. Atesoren aquello que ustedes tienen, que sea la prueba para ustedes mismos y para aquellos que van a compartir ese testimonio y le darán precisamente su justo valor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigos. Y un saludo a mi estimado Gabriel de Olivar, que es el último suscriptor que va a lanzar precisamente en esta plataforma. Llegaron 150 personas nuevas, amigos. Faltan todavía varias notificaciones que de seguro van a llegar en el directo de lo extraordinario, ¿no? Un saludo a mi estimado Mercy Weir. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Los que estén ahorita en el chat no tienen que hacer nada más que disfrutar la musiquita. Y en lo que termina el directo, saltan directamente con esta opción de raid hacia el canal de lo extraordinario. Musiquita para disfrutar y luego más temática en el canal de lo extraordinario. Gracias, amigos. Recuerden, yo no soy maestro de nada. Por eso a mí no me gusta que me digan master. Yo soy el Monster, amigos. Hasta la próxima. Secretos perdidos, verdades ocultas. La historia es más grande de lo que resulta. Caballo de Troya, el viaje es real. El tiempo se rompe, no hay vuelta atrás. Juanjo Benítez nos vino a contar lo que la historia quiso ocultar. Camina en la arena, lo mira de cerca, milagros y dudas, la fe se despierta, la sombra del imperio lo quiere callar, pero la verdad no se puede enterrar. Caballo de Troya, el viaje es real, el tiempo se rompe, no hay vuelta atrás. Juanjo Benítez nos vino a contar lo que la historia quiso ocultar. Caballo de Troya, el viaje es real, el tiempo se rompe, no hay vuelta atrás. Juanjo Benítez nos vino a contar lo que la historia quiso ocultar. Desde el futuro, un hombre llegó y en su cuaderno todo escribió. El mundo no sabe, pero ahí está, esperando